todos los deportes por 1 de marzo. Deporte Total. Señoras y señores, ante poca gente se va a jugar este partido. Hasta ahora no hay una sola bandera, Robertito, de Libertad en la tribuna. Me da una tristeza. No hay una sola bandera de Libertad, Roberto. Sí, ahora están llegando los muchachos de la escolta ya un poco atrasados porque tuvieron un pequeño problemita ahí en la zona de la costanera y ya van a estar llegando aquí los muchachos. Ya un poquito más de afluencia por lo menos, ya aquí y afuera por lo menos hay unas 40, 50 personas esperando para entrar. Bueno, 40, 50 personas. Este estadio tiene capacidad para 35.000 para arriba. Bueno, Tano, ¿alcanzaron las 2.000 personas en Itagua, en cancha del Globo, Tano? Sí, ya alcanzamos. Ya alcanzamos porque sigue ingresando gente en la tribuna norte. Y en el sector de plateas también ha subido. Hay gente que todavía no ha accedido, que ya está en el predio del estadio, pero que todavía no ha ocupado su lugar en esta platea frente al sector de preferencias. Bueno, correcto. Voy contigo, Tano. Dame 3-4 minutos de tu concepto para presentarle después a Cotita y a Benicio en la previa. A ver, estamos con el concepto previo al partido entre Cerro Ameliano del Tano Virgili en Deporte Total. Lasciatemi cantare. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Radio KMG. Una serie de resultados positivos y el del día de hoy no debe ser la excepción para seguir de alguna manera ilusionados con campeonar en este campeonato de apertura que si retrocedemos a 5 o 6 fechas atrás probablemente lo tenía absolutamente perdido. Hoy el equipo de Martínez empieza a tener cierta forma, por eso es candidato a quedarse con el partido de esta noche aquí en la hermosa ciudad de Itagua, pero va a enfrentar a un equipo muy bien trabajado, va a enfrentar a un equipo igualmente que tiene sus armas, pero con este condimento prácticamente modifica la mitad del equipo. Humberto García con respecto a aquel equipo que lo había sorprendido al conjunto legendario en el arranque justamente del partido, donde en 3 minutos ya lo estaba ganando por 2-0. Y son variantes muy pero muy importantes. Ya había hablado en estos días previos Humberto García explicando de que hay también jugadores sentidos, hay jugadores con sobrecarga, este tema de las lesiones musculares, realmente de la gran cantidad de partidos encima no es una exclusividad de los grandes, también los equipos chicos lo terminan sintiendo. Una línea 4 como de costumbre en el equipo de Humberto García, Miguel Martínez el arquero titular, Salazar el Tucu, Ferreira, Francisco Bay y Martinich. Ahí no hay modificación, la misma defensa que viene de ganarle a Guaraní. En la zona de la mitad de la cancha allí sí aparecen las variantes porque Freddy Vera y Sergio Pretes van a ser los extremos. Por dentro estará Giovanni Bogado, que es hoy el capitán, el líder futbolístico de este equipo, en compañía del mudo Diego Valdés, para dejar en punta a 2 delanteros que también van a ser jugadores nuevos con respecto a la fecha anterior, Elías Arquis y Alan Will. ¿Qué presenta el equipo azulgrana, el equipo de Cerro Porteño? Con Alexis Martín, una línea de 4 con Rodrigo Gómez como lateral por derecha, Diego León por el costado izquierdo, Velázquez y Quintana, la dupla de zagueros centrales, Matías Pérez, el volante más retrasado, el volante tapón, Piris Amota, Pachi Carrizo, Iturbe, Sergio Araujo y Jonathan Torres. Este es el equipo de la ilusión, el equipo de la esperanza que presenta hoy Diego Martínez en este partido. Un partido que promete 2 buenos equipos, pero el candidato firme, evidentemente que el gran favorito para quedarse con los 3 puntos en este partido, que lo va a pitar a Ojeda, es el equipo de Cerro Porteño. Bueno, el comentario previo del Tano Virgili para Emiliano Cerro Porteño, y aquí en el Defensores para el clásico blanco y negro, comentario previo de Jotita Bernabé y el profe Benicio Martínez. www.radiokmg.com. Escúchanos desde cualquier parte del mundo. Radio KMG.
El clásico blanco y negro va a recibir a Olimpia. Olimpia lo recibe a Libertad en este caso. Pero un Libertad que tiene hoy la posibilidad de gritar campeón en esta apertura. Por supuesto que para eso también depende de otros dos resultados. El partido que se va a jugar en cancha del 12 de octubre de Itagua, el partido que se va a jugar en cancha de Sol de América de Villaliza. Y para eso deben cruzarse tres resultados: una victoria de Libertad en el clásico blanco y negro, una derrota de Cerro Porteño a manos de Ameliano, una victoria de Tembetarí o un empate de Tembetarí sobre Guaraní. Son los resultados que le van a dar al equipo de Sergio Patito Aquino el título ya de manera anticipada el día de hoy. Pero verdaderamente que no tenemos un ambiente aquí en Sajonia de que Libertad pueda ser campeón. Es cierto, no es el equipo más taquillero del campeonato. Es una realidad, le cuesta mucho al hincha de Libertad salir de su estadio para tener una convocatoria relativamente aceptable. Y lógico que también el momento malo de Olimpia, que está muy distante de la lucha por el título, es mucho más juez que partícipe de este torneo en esta recta final y con un público desilusionado de lo que mostró Olimpia en este primer semestre. Fuera de Copa Libertadores, fuera de la Sudamericana, fuera de la lucha por el título prácticamente, por más que las matemáticas todavía le den posibilidad al equipo franjeado. Y el mismo Bustos ya en una conferencia de prensa ha pensado mucho más en el clausura que en lo que resta de este campeonato. Y un Libertad que tiene una larga cantidad de partidos sin poder conseguir triunfos en el campeonato, y eso peligrosamente arrimó a Cerro Porteño, siendo hoy su principal escolta en la tabla de posiciones y relegándolo a Guaraní un escalón por debajo. Pero nada que confiarse. Este Libertad que es consciente que en algún momento tiene que desprenderse de esa mala racha de partidos sin poder conseguir victorias en el campeonato. Y un Olimpia que va a tener la oportunidad del día de hoy de lavarse un poco el rostro, de ganar un partido importante tras el clásico. No lo ha podido hacer desde ese entonces, en aquella victoria 2-1 en la Nueva Olla Azulgrana. Y hoy por lo menos intentará lavarse un poco el rostro con ausencias importantes, ya con la ida de Benedetto, con la ausencia de Derlis González. Va a volver a aparecer como lateral por el sector derecho Robert Rojas, Junior Barreto, que fue desempolvado para este partido. Un tridente de mediocampistas, pero ausente un punta de referencia en este equipo de Bustos. Apostará un poco a esa posición de falso 9 de Abreu, apostará un poco a la dinámica que pueda aportar Leguizamón por izquierda. Algunos destellos de Rodney Redes es lo que hemos observado en algunos partidos anteriores de Olimpia, con un nivel muy bajo de Rodney Redes. El hombre más desequilibrante que tiene Olimpia es Leguizamón, definitivamente, y apuesta a Bustos a este tridente de mediocampistas y no hacía su tradicional línea de 5, que ha probado bastante y no le ha dado muchos resultados. Y un Libertad que también hoy tiene una baja sensible, uno de sus goleadores, hablo de Lorenzo Melgarejo, pero creo que Libertad tiene un plantel un poco más extenso el día de hoy para reemplazar a esos futbolistas. No lo va a tener a Iván Ramírez por suspensión, aparece el joven Troche como lateral por el sector derecho y después un mediocampo que no tiene muchas objeciones por parte de Sergio Patito Aquino, un mediocampo mucho más ofensivo, teniéndolo solamente a Ernesto Caballero como un volante recuperador de mucho recorrido. Va a estar rodeado de dos volantes que tienen más creación y distribución de juego que recuperación, como lo son Lucas Sanabria e Iván Franco. Un panorama mucho más claro, mucho más sólido en Libertad para este partido, pero lógico, es un clásico blanco y negro y Libertad lo va a tener que disputar como si fuera una final y después a esperar el resultado que se dé en Itagua por sobre todo, y también en cancha de Luis Alfonso Gianni. Lo cierto es que el local Olimpia pisará el terreno de juego con Gastón Olveira en portería, línea de 4 defensores con Robert Rojas como lateral por el sector derecho, los dos zagueros centrales Junior Barreto por derecha y Elicha López por izquierda, dejándolo a Zavala como lateral por el lado zurdo. En la mitad de cancha, 3 volantes centrales, 3 volantes interiores, el capitán de equipo Richard Ortiz como el volante posicional, lo van a rodear Javi Domínguez y Alex Franco, dos extremos que serán Rodney Redes e Iván Leguizamón, Redes por derecha, Leguizamón por izquierda. Tampoco sorprendería que cambien extremos en algún momento del partido, pero me parece que Leguizamón tiene mucha ventaja sobre el joven lateral derecho Troche, y ahí me parece que intentará explotar Bustos las cualidades de Leguizamón más el apoyo de Zavala, dejándolo como único referente en zona ofensiva como el falso 9 a Abreu.
mientras que Libertad también con una línea de 4 defensores. En el pórtico estará Rodrigo Morínigo, Aaron Troche como lateral por el sector derecho, Diego Vera y Néstor Jiménez como zagueros centrales y Matías Espinosa como lateral por izquierda. Lucas Sanabria, Iván Franco lo van a rodear al volante central Ernesto Caballero, los dos extremos Marcelo Fernández y Adrián Alcaraz, dejándolo al experimentado capitán de equipo Roque Luis Santa Cruz como hombre solitario en punta, pero acompañado muy bien de Fernández y de Alcaraz. Señoras y señores, de a poco va llegando el momento crucial para el Gumarelo, de a poco está llegando el momento crucial para Olimpia. En minutos, el árbitro del partido, Juan Gabriel Benítez, pitará el inicio del juego aquí en Sajonia, en el Estadio Defensores del Chaco, por la fecha 20 de la apertura. Se van a ver las caras Olimpia y Libertad. www.radiokmg.com. Un antes y un después para el conjunto de Libertad, que ambiciona ganar el campeonato de apertura, que se convirtió en los últimos años en una especie de costumbre para el conjunto albinegro. Quiero ver si Libertad en este partido clave posee el carácter necesario, la personalidad necesaria, la capacidad futbolística por sobre todas las cosas y la espalda ancha para decir: señores, tenemos argumentos sobrados para pretender ganar el título de campeón de la Apertura 2025. Quiero ver a ese Libertad. Un lindo desafío, la vara alta, y me dirán: sí, pero Olimpia. No es el Olimpia, es cierto, pero es Olimpia. También es marca registrada, porque al margen de lo que pinceló, de lo que dibujó, del paisaje que pintó detalladamente, individual y colectivamente, Jotita, tanto referente a Libertad como así también de Olimpia, al margen de esa situación, tenemos que convenir en una realidad del fútbol de nuestro país. ¿A qué me refiero? ¿Dónde apunto? A lo siguiente: todos llegan heridos. Tengo la sensación de que hubo una competencia quién corona la montaña más alta. Uno por el norte, el otro por el sur, los 4 puntos cardinales, ¿sí? Y cada uno llega desgarrado, herido, patizambo, caminando con una pierna. Nadie llega entero. Y esta es una pauta elocuente que tenemos que urgentemente sentarnos a hacer una reingeniería en cuanto a la capacidad o al estilo de campeonato que nos conviene más de acuerdo a nuestra realidad. Pero que este estado de cosas no puede continuar es una cuestión indubitable. Se tiene que modificar, se tiene que cambiar. Lo cierto, lo concreto y real. Digo lo siguiente: es una pena, porque lamento borincano de Luis Enrique desde que empezamos acá a entrar en directo desde la cabina de Radio 1 de Marzo, Deporte Total en el Defensores del Chaco. ¿Sí? Lamento borincano porque no hay público. Ilógico. Y acá se demuestra fehacientemente, no hay nada que hacer.
90% de la torta futbolera. Cerro Olimpia, Olimpia Cerro, se acabó. Porque, y están llegando, dijo Roberto Ayú, el compañero, están llegando unas 40, 50 personas, hincha de Libertad, 40, 50 personas. Por favor, suena un chiste. Y hoy, esta noche, aquí en el Defensores del Chaco, existe estar atente, por lo menos, la posibilidad de que el equipo gane el campeonato de apertura con toda la implicancia que conlleva, ¿sí? Implícitamente. Ya anotado para la próxima versión de Copa Libertadores, más de 3 millones de dólares y todo lo demás. Se puede ir a recreo, segundo semestre y no va a pasar absolutamente nada. Pero no, señores, les digo más. Faltan 5 minutos para que comience el partido. Pitazo inicial. Solemos decir, y una intimidad de deporte total, cuando estamos los tres. Y le decimos a Luis Enrique con Cotita, y Luis Enrique, y los 5 minutos finales te dejamos ya porque el ruido, los petardos, el público. ¿Sí? ¿O no, Cotita? Bueno. No, silencio, yo continúo mi comentario, hermano. Los dos equipos están en la cancha. Los dos equipos ya están en la cancha. Ni un ruido. Ni un ruido. Y yo sigo mi comentario. Pero no es para tanto tampoco. Ahora, suficiente con esto. Señores, así se va a jugar un partido de inflexión, bisagra. Un partido clave para uno de los protagonistas, Libertad, que puede ser el campeón de la apertura. Fue el comentario previo al partido del profe Benicio Martínez de Cotita Bernabé, ante poca gente en el Defensores. En un instante más arranca el partido, escucho. Entregarán la camiseta con la inscripción número 100 a Facundo Zavala. Ha cumplido en el partido versus Vélez Sarsfield. Al lateral izquierdo Olimpia le entregarán el testimonio con la casaca encuadrada. Bueno, para Facundo Zavala, un jugador que sí es rendidor regular, indudablemente, en este equipo de Olimpia. En un momento más, arranca en simultáneo, aquí en el Defensores, en Itaguaye, Villa Lisa. Así como la Albirroja deja toda la cancha, Short TV deja su sello en cada corte. Short TV, sponsor oficial de la Albirroja. A Dermagloss, hombre, crema, gel hidratante, hidrata, suaviza, calma y refresca. Dermagloss, cuidamos tu piel. Vuelve el Filtro Exam Paraguay, el evento que conecta líderes con el futuro de la innovación. Te esperamos el 27 de mayo, el Centro de Convención de la Comebol. No te quedes afuera de esta experiencia única. Conseguí tus entradas ya en tuti.com.py. Atención, conductores, Shell te ofrece promociones increíbles. Entérate más, @Shell Paraguay. Ingresan el presidente y el vicepresidente, Gustavo. Exactamente, ya está el presidente Rodrigo Nogués, acompañado de Gustavo Volpe, para entregar la distinción a Facundo Zavala, que está acompañada de su familia, o está acompañado de su familia en ese lugar. 100 partidos. En este momento alcanzó, ya tiene su partido número 104, versus Vélez. Alcanzó el partido número 100. Uno de los pocos que sin ningún tipo de temor a ser silbado en este momento de Olimpia puede dar un paso adelante y recibir esta distinción. Sí, señor, es Facundo Zavala. Facundo Zavala. Señoras y señores, a punto de comenzar el partido. La expectativa allí, Juan José. Totalmente, Luis Enrique. En estos momentos ya está el sorteo de capitanes. Arco norte en esta primera fracción para Meliano. Arco sur para Cerro Porteño. El resto. Señor, ya todo listo, Juanjo. Así que ya va hacia el arco norte. En este caso, el arquero ameliano Miguel Martínez Cerro y Alexis Márquez hacia el arco sur. ¿Escuchás el ambiente, Luis Enrique? Tano, ¿cómo estás viendo? Sí, Juan José, escucho. ¿Sí, Tano? Sí, realmente mucho público, las dos tribunas ya se han llenado, ya está presente igualmente la murga del Ciclón, ha crecido igualmente la cantidad de público en el sector de preferencia y con muy buen tino, al final se dividió el sector de preferencia porque era imposible realmente saber, hincha ameliano, hincha Cerro Porteño, pusieron un cordón policial y están compartiendo el sector de preferencias, hinchas de Cerro y también de ameliano. Hay mucha más gente en ese estadio, no tengo ninguna duda, me pregunta, hay más ambiente allá, me dice Cotita, claro, hay más gente en Itaguá. En Villa Lisa, Dani. En Villa Lisa, a punto de moverse el balón, arco norte para Guaraní, arco sur para Tembetarí, tradicionales camisetas ambas. Vamos a ver la pelota Olimpia, todo está listo. Arco norte para Olimpia en esta primera etapa. Arco sur para Libertad. Movió Olimpia, tocó Abreu para Richard. Empieza el partido en los Defensores. Radio KMG. El Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. El Lactolanda presenta el relato del número 1.
Olimpia. Pelota por línea final al fondo, llegó Olimpia en la primera pisando el área chica, Jotita. Primero con Robert Rojas, después aparece a auxiliarlo Abreu. Hay una barrida desesperada por parte de Néstor Jiménez, un intento de centro que se estrella en el defensor Gumarelo y Olimpia en el arranque del partido le mostró los dientes a Libertad. Sobre la punta derecha corresponderá tiro de esquina. Luis Enrique. Sí. En Villa Elisa arrancó Guaraní Tembetarí. Tiro de esquina, el centro fuerte, pelota de redes, pifió Richard Ortiz, recuperando Zavala, le pega fuerte, pifió Richard solo para pegarla dentro del área, Benicio. Y una segunda pelota, por poco la apertura a favor de Olimpia. Insiste Zavala, Zavala sobre la izquierda, coloca el centro, pelota llovida, entra Roja, quitan de cabeza, va a pelear otra vez Robert, pica al balón, lateral Onofre para Olimpia. Onofre en la calle auténticamente paraguaya, denunciaron choque, habrá una policía, pagar una factura que tu gestión sirve como una excusa para venir a ISA 365. Te esperamos en Marija López, esquina O'Higgins, aseguradora y en Serenidad te acompañamos siempre. Bon Juan, el agua natural más pura del mundo. Bon Juan, más que agua, una joya. Zavala por Olimpia con golpe de cabeza, movilizándose Robert Rojas otra vez, cabeza va por allí, Franco, luchando Domínguez, pelota por derecha, está Redes, quita Espinosa, gana Richard Ortiz, movilizándose otra vez Redes, bajando la pelota como puede, sacó por el costado Lucas Sanabria, picó la pelota lateral, Onofre para Olimpia frente a las preferencias. Onofre en la calle auténticamente paraguaya, Tower Parete, fabricación de torres para radio, MFM y televisión. Llama al teléfono 11-1-306-964. Tower Paretero, mejor en torres. Más potencia, más rendimiento, más cuidado para tu motor con lubricante Repsol. Lleva calidad de otro nivel. Hacer tu pedido al 021-729-7878. Distribuye Automotor. Sacó la pelota Troche, recuperando en la mitad de la cancha. Va jugando rápidamente Domínguez para Licha López. Entregas por el costado para Barreto. Está Barreto, Junior Barreto para Olimpia. Dejando para Robert Rojas. Otra vez con Barreto. Barreto sobre mitad de la cancha. Saque Barreto para Olimpia. Entregando para Redes, otra vez Barreto controla bien, toca por la punta para Abreu, intenta meterse Abreu, buena maniobra de Abreu, se cruzó en el camino, pelea Abreu, falta, infracción de Abreu, dice el árbitro, tiro libre para Libertad. Hipoclofel, restaura cicatriz, raspadores, cortes y quemaduras. Hipoclofel, le cuidamos de la piel de toda la familia. Simplifica tu gestión con la cooperativa Medalla Milagrosa. Con un solo documento firma el contrato y accede a todos los beneficios. Llama al 519-9000 Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Sacando la pelota Ernesto Caballero, cambia por derecha, movilizándose Troche por esa zona, tocando para Iván Franco, otra vez con Troche, retrocede Troche, juega más atrás con su arquero. Tu vehículo Gemelli, famosa, más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor. ¿Quieres tener un día perfecto con Upisa? Es posible, jamonado, pizza, fiambre, primavera, Upisa, pancho, Upisa, calidad de su origen. Ya están jugando igualmente en Itagua, a mediano Cerro Porteño, en Villa Elisa, Tembetarí con Guaraní. Aquí llega Troche hasta el fondo, se mete el marcador de punta, viene el centro, cabezazo de Roque, la pelota lejos afuera, saque de meta para Olimpia. Atención, colocadores de piso, colocó lanza su octava edición de concurso de colocadores. Competí por premios como cortadora Rubí, una moto, un viaje con cono para más info, llama al teléfono 856-22-102. A disfrutar la Lactolanda, disfrutar el yogur favorito de todos, la Lactolanda, todos fumáis por 11 años consecutivos. ¿Con qué cantidad de público arrancó en Itagua aproximadamente, Juan José? 3.000 para mí, Luis Enrique. Bueno, Tano. Sí, creo que estamos por ese número, incluso un poquito más podría ser, Caramba, qué buena concurrencia en Itagua. Cerro Porteño entusiasmó su público con Ameliano, pelota que la va tocando Zavala. Zavala juega más atrás para Gastón Olveira. La Ford Ranger disponible en Chapero Villal, la pica más equipada del mundo con 5 años garantía, raza fuerte para vos, la Ford Ranger. Con Taiga cada camino te lleva a tu destino. Encontrá tu Taiga, toda la sucursal de Inverfine, Taiga orgulloso de nuestro corazón paraguayo. Aquí llegó la hinchada organizada de Olimpia, Gustavo. Darle un poco de ruido a esta definición, Luis Enrique. Y el grupo de la escolta de Libertad, Roberto. Ya llegó una parte de la escolta, Luis Enrique, falta otro bus que trae a otro hincha de Libertad. Pero no veo ni una sola bandera. El otro grupo es el que tiene la bandera. La pelota que va tocando Troche para Morínigo, quita de primera cuando se metía Abreu. Arriba larga por el alto terreno, peleando Zavala. Intenta Fernández, el balón que se pierde por un costado. Frente a las proteas en la mitad de la cancha sobre la izquierda. Corresponde a Olimpia. León Pomelo por 3 leones, el trago favorito de todos los paraguayos. Una medida de caña, 3 leones, etiqueta negra, 2 jugos de pomelo y hilo miel. Y para final la garganta, 3 leones, el rey de cañas. ¿Quiere vender más ahora con Banco? Curar más fácil que nunca. Podés curar con QR cualquier banco financiero o cooperativa. Baja la aplicación de billetera Banco. La pelota que favorece sobre la zona izquierda. Un saludo a los que están en Itagua haciendo reporte de sintonía a la expectativa. Según el Tano, más de 3.000 personas. Ernesto, ¿cuánto cuantificas? Comparto totalmente con los muchachos, más de 3.000. Más de 3.000 personas en cancha del Globo Itagüeño en 12 de octubre en Itagua, la hermosa ciudad de Ñandutí. El control del tiempo en este partido. Para hacer el 10, el asado de Hitch utiliza mejor carne paraguaya 100%. Ya que lleva el tiempo de juego 5 minutos de esta primera etapa. Y el marcador de Maglos, que la imagen de la tarde indica. Radio KMG.
continúa seguro 0-0. Con aseguradora y Acevedat te acompañamos siempre. ¿Quién es el rey? 13 Leones, etiqueta negra, 13 Leones, Rey de Cañas. Tiro libre para Libertad, la pelota en la mitad de la cancha. Entregaron cortito Ernesto Caballero, dejándola para Jiménez. Jiménez toca para Viera. Arco norte para Olimpia. Arco sur para Libertad. Pelota para Caballero. La mueve el Guma para salir. El relato Luis Enrique presentado por Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, salud de cada día. Lactolanda. Prurisedan alivia al instante la picazón causado por picaduras, quemaduras o alergias adultos y niños. Prurisedan. Nissan X-Trail híbrida, tracción 4x4, 900 kilómetros, solo toque. Llévalo, 392 como siempre, 100% fabricado en Japón con la calidad y seguridad de Nissan. Marca Luis Enrique. Sí, escucho. Aquí prácticamente un arco libre. No pudo empujar Alan Will. Fue lo más importante que tuvo el partido. Llegó a mediano Tano. Sí, la primera sensación de gol del partido, una incursión rápida y profunda. Freddy Vera por el costado derecho, pasa de largo Sarkis y cuando parecía de que Will podía acomodarse, con el pecho no le pudo dar dirección, de lo contrario, era el primer tanto del partido para Meliano. Habrá saque de costado, lateral Onofre para Libertad frente a las preferencias sobre la izquierda. Onofre en la calle auténticamente paraguaya. Con Western Union ahora puedes enviar dinero al exterior más fácil, más barato. Western Union, rápido, seguro. Entérate más en westernunion.com. A descubrir cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Sobre la zona izquierda está Espinosa dispuesta a tirar. Espinosa saque de costado. La pelota sobre la punta izquierda. Espinosa levanta buscando a Roque. Entra Marcelo. La pelota que quita. Olveira con golpe de puño. Peleando estaba Leguizamón. Intentando Leguizamón para Olimpia. Leguizamón con la pelota. Escapa de dos. Hubo mano. Mano de Iván Leguizamón, dice el árbitro Juan Gabriel Benítez. Habrá tiro libre para Libertad. En Nisei cada compra es un golazo. Celulares, televisores, notebook, cámaras y mucho más. En Nisei especialista en tecnología. Para cada dolor hay un quitador. No te olvides, ellos fue super quitadores de Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. Va a corresponder tiro libre para el conjunto Gumarelo. La pelota en la mitad de la cancha. ¿Quién coloca? Roberto. Lucas Sanabria. Lucas Sanabria, el zurdo, jugador del conjunto liberteño, camiseta número 21, dispuesta a tirar. Replegado Olimpia para cubrir. 0-0 está el partido. 0-0 en Itagua entre Meriano Cerro. 0-0 en Villaliza, Tembetarí con Guaraní. Tiro libre para el conjunto liberteño. Atención, va a dar la orden Juan Gabriel Benítez. Mostrándose Espinosa. Sube igualmente Marcelo Fernández. Se acomoda Alcaraz, pelota arriba. Seguro Olveira. Unite la generación Master Interamericana. Para más info llama al teléfono 844-44-037. Universidad Americana. Curso de inglés para adultos y niños en Wizard. Comunicante al 82753-647. Aprende inglés en Wizard. Los primeros instantes del partido, Juan Eduardo. Congestionado, me parece Olimpia mejor acomodado en el terreno de juego. Libertad todavía tratando de formatear el planteamiento franjeado. No ha pasado mucho todavía en estos primeros 8 minutos de partido. Benicio. Donde las marcas todavía superan ampliamente a los intentos de creación y de llegada. La pelota que la está controlando sobre la izquierda. Sale Espinosa, se ubica sobre esa punta, mostrándose. Está corriendo Marcelo Fernández. La pelota de Espinosa, dejándola para Ernesto Caballero. Lo va a presionar por allí Franco. Toca más atrás para Jiménez. En Villaliza, ¿quién está llegando más, Dani? En Villaliza se salvó Guaraní al instante, grave error de Marco Jiménez, pero el protagonismo la tiene Guaraní, 8 minutos 0-0. Insiste Alcaraz, Alcaraz para Libertad, Alcaraz tocó, sobró la pelota, remate colocado, gol. ¡Gol! ¡De Libertad! ¡De Libertad! ¡De Libertad! ¡Grítelo, grítelo, grítelo, señor Gumarelo! Espinosa apareciendo. Otro error del fondo, se le perdió la pelota al Licha López. El balón que cruza por detrás y ahí colocando de derecha Espinosa. Dejó totalmente parado al golero Gastón Olveira. Arco norte en el Defensores. Libertad apunta hacia el título de campeón. Un gol tempranero del clásico blanco y negro. Un tanto que puede marcar el camino al título de campeón de Libertad. Aquí en el Defensores, Espinosa tempranamente ante otro regalo de la defensa de Olimpia. El marcador Radio ahora en este KMG. partido aquí en el Defensores. Libertad, Libertad del Gumarelo. Libertad 1, Olimpia 0. Radio KMG. Primero de marzo. La opinión de J.
Cotita Bernabé. Pero qué buen cierre acaba de meter Matías Espinosa. La jugada arranca por la zona derecha con la velocidad de Alcaraz sobre Licha López. Se mete dentro del área, busca la gambeta Alcaraz, lo equipara en la carrera Licha López cuando intenta cruzar el centro, el extremo derecho del Gumarelo. Bloquea Licha, se pierde de dónde estaba ubicado el balón, lo aprovecha correctamente Alcaraz para meter un centro rasante, retrasado, que sobrepasa a Santa Cruz, también a Fernández. No así a Mati Espinosa, que apareció prácticamente dentro del área para rematar con la menos hábil, con la derecha, colocado al palo izquierdo de Olveira, y por Matías Espinosa Libertad, el Gumarelo se pone en ventaja en el partido. Le está ganando Olimpia por 1-0. La palabra de Benicio Martínez. Está en la primera página del manual del fútbol. Sí, señor. Ganó la raya de fondo, entró en la cocina de Olimpia Alcaraz. Levantó la cabeza al centro atrás, como se establece ese manual. Sí, señor. Y con un latigazo formidable, Matías Espinosa pone en ventaja al conjunto albinegro. El gol se produjo, Roberto. A los 9 minutos de esta primera etapa. Sacudió al público liberteño, Roberto. Así es, Luis Enrique se festejó con todo en la banca Gumarela y el público Gumarela al ritmo de Ale Gumaré explotó esa tribuna norte de Libertad. Gianluca. Y es el tercer gol en este campeonato de apertura para Matías Espinosa en su partido número 13 del torneo, dando 23 que convierte Liga, 33 del Gumarelo en la competencia. La pelota por derecha va quitando Robert Rojas, sale para Olimpia, gana Libertad por un tanto contra cero, pelota para Redes, se equivoca Redes, recuperando Marcelo Fernández, rebotó la pelota en Rojas, lateral Onofre para el Guma frente a las preferencias. Onofre en la calle auténticamente paraguaya para hacer el 10 en la sola y Ortevita, mejor carne paraguaya 100%, ya que lleva el tiempo de juego 11 minutos en esta primera etapa y el marcador de Maclós, que más que el tratante indica. Radio KMG. Seguro 1-0. Con aseguradora y aseguradora acompañamos siempre. ¿Quién es el rey? 13 Leones, etiqueta negra, 13 Leones de Rey de Cañas. La pelota por derecha, movilizándose. Intento otra vez en la mitad de la cancha Iván Franco. Hubo mano, dice el árbitro, tiro libre para Olimpia. El relato Luis Enrique presentado por Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere saber de cada día. Lactolanda. Seguir la emoción de cada partido, gritar los goles de equipo con Onofre en la caña auténticamente paraguaya. A viajar con Transporte Río Paraguay hundiendo a Yola, separación Mayor Otaño para más info, llama al teléfono 84845-901. Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. En Itagua están empatando 0-0 a Meriano Cerro, 0-0 Guaraní con Tempetaría en Villa Elisa, en esa hermosa pujante ciudad de Villa Elisa. Atención, tiro libre, dos están en la barrera, replegado totalmente Libertad para cubrir posiciones, va a levantar la pelota Leguizamón, atención, el otro es Redes, tiro libre, le va a pegar finalmente Redes, atención, Redes con el centro, pelota arriba, cabezazo defensivo, a buscar la segunda pelota, estaba peleando rápidamente con determinación, corre Marcelo Fernández, se mete Marcelo Fernández con la pelota, se le fue frente a las preferencias. ¿Qué pasa en Itaguatano? Muchas ganas pero pocas ideas. El equipo de Cerro Porteño no está fino, sobre todo el Pachi Carrizo. No encuentra el equipo azulgrana realizar sociedades en el campo de juego. Por eso de momento solamente un remate a puerta de Juan Manuel Iturbe. El resto todas pelotas con muchos errores no forzados. Aquí se queda con la pelota Gastón Olveira. Lo tocaron a Iván Leguizamón, pero el árbitro deja correr. Dominando la pelota Richard Ortiz. Gana Libertad por un tanto contra cero. Matías Espinosa, autor de la conquista. La pelota para Zavala. Zavala sobre la zona izquierda. Frente a la platea se mete Zavala. Está Zavala para escapar de Troche, lo supera bien, escapa, peligro, carga Olimpia, se mete Javier Domínguez, entra Domínguez, buscó a Zavala otra vez, peligro de gol, escapa Zavala, se mete Zavala, está dentro del área, sigue Zavala con peligro, se va hasta el fondo Zavala, lo traba en la pelota al córner Juan Eduardo. Aglomeró a 3 jugadores de Libertad, lo sobrepasó a 2, apareció el relevo, el tercero dentro del área que fue Lucas Sanabria, por eso cuando intentó rematar directamente al arco de Morínigo, se interpuso Sanabria y consiguió un tiro libre de esquina, Facundo Zavala. Sobre la punta izquierda corresponderá tiro de esquina, es córner para Olimpia, está ganando el Guma por la mínima diferencia, Matías Espinosa, autor de la conquista, va herido Olimpia en busca del tanto del empate, Zavala con el centro, viene la pelota por arriba, cabezazo, ganó limpiamente el jugador de Olimpia, creo que fue Barreto, pero cabeceó muy mal, la pelota por línea final, saque de meta para Libertad. Imagínate un futuro sin preocupaciones con SPS, protege tu salud con el respaldo de Gómez y Parra, viaja con seguridad, comodidad y placer con el turismo, viaje diario a Santa Cruz de las Sierras del Turismo, la magia de conectar. Está colocando
tocando la pelota al arquero Morínigo. Con sabor 5 estrellas, Mahón, cerveza española por excelencia. Mahón, sponsor oficial del Real Madrid. Tu sueño en la casa propia está más cerca con la Cooperativa Universitaria. Para más info, llama al teléfono 021-617-0000. Cooperativa Universitaria. Ahí está saliendo con la pelota Viera. Viera levanta por el medio buscando a Santa Cruz. Corta Richard Ortiz. Se la va a buscar Abreu bajando bien. Entregó para Franco. Franco se la lleva. Tocó para Redes. Está Redes. Rebaló Redes. Intenta otra vez. Metió para Franco. Franco pelea cometiendo falta. No está. No está. Infracción. Falta de Franco. Tiro libre para el Guma. Para hacer el 10 en la zona de Hitcher TV, mejor carro paraguaya, 100% ya que lleva el tiempo de juego, 15 minutos de esta primera etapa. Y el marcador de McCloskey, imagen hidratante indica Radio KMG. Enrique. Que Libertad está ganando el partido seguro 1-0. Con aseguradora y seguridad te acompañamos siempre. ¿Quién es el rey? 13 leones, etiqueta negra, 13 leones, Rey de Cañas. ¿Está sentido? ¿Quién, Roberto? El juvenil Aarón Troche, y ahora ya está entrando la sanidad de Libertad para asistirle. Está caído Troche. Amarilla para Franco. El relato Luis Enrique presentado por Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere celebrar cada día Lactolanda. Hoy celebramos el día de té de internacional y lo celebramos con Arcoiris. Celebra contigo Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Acompañada de Birroja, San Pablo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 ya viaja. Llamanos al 8536-3544 Solimar Turismo. Lucas Sanabria, el que está sentido. Escucho. Con estos resultados, 40 puntos para Libertad, 35 Cerro Porteño. En este caso, 33 para Guaraní y 30 para Olimpia. Bueno, sí, Jotita. Planchazo de Franco sobre Lucas Sanabria. Lo están asistiendo a Lucas. El partido sigue paralizado, Robert. Llévate ya mismo la moto Mami de Bristol. Malpancita regala comprando la Boulder Car Rayo en Bristol. Bristol, la mejor casa electrodoméstico del país. Va a restaurante Ña Virginia. Nos disfruta como en casa con el mejor sabor. Te esperamos en los jardines de Luque. Delivery al 82411-109 Ña Virginia. En la República de Luque, comercial Virgen Rosario premia mamá y a papá con 2 autos 0 kilómetros. Por cada compra 30.000 dolanillas. Participar primer sorteo el auto para mamá 31 de mayo. Segundo sorteo el auto para papá 30 de junio. Enterate más @comercial Virgen Rosario está en Luque. Me estaba fijando ahora en la pausa que estaban repitiendo el gol. Realmente otra vez 4 jugadores de Olimpia viendo pasar una pelota. Increíble la defensa de Olimpia, que no se puede acomodar todavía de que llegó Fabián Bustos. Es increíble. A Licha López se le perdió la pelota con la acción de Alcaraz. Después pasó el balón por 3 jugadores otra vez. Y cuando toma el balón Espinosa, bueno, ahí ya solito, inteligentemente colocó. No le dio potencia, le dio precisión y dirección a su remate. Tiene buen registro también Espinosa contra Olimpia, ¿eh? ¿Sí? Bueno, va a continuar el partido. Va a jugar la pelota Morínigo. Con Atlántica de Inmuebles, disfrutar la tranquilidad, la fracción de Coquinta de Samber. Enterate más @Atlántica, Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Equipato, gané mucho más con Tupite. Esperamos a Unidad Boyani, Higiene Músico del Chaco, teléfono 021-569-9000, Tupiru Villar. La pelota para Santa Cruz, la barca que va quitando rápidamente Barreto, la está bajando Franco, le robó la pelota Iván Leguizamón, que es más rápido, tocando para Redes, sale por el costado otra vez, corre, forzándose, se metía Leguizamón, se cruzó en el camino Marcelo Fernández, la pelota más atrás para Morínigo, la tiene el arquero, jugándola con Viera, está Viera para el Guma, manejando la pelota, toca sobre la derecha para salida con Troche, Troche en esa zona, superando a Leguizamón, maniobra bien el juvenil Troche, tocó más atrás, lo va a presionar Abreu, se va Luis Carlos Abreu, pelota de Viera para Morínigo, que revienta, va quitando por mitad de la cancha. Aregua, Ciudad Rica en artesanía, cultura, gastronomía. Venía a conocer la ciudad de La Frutilla, apoyando a nuestros productores. Municipalidad de Aregua, Administración Denis Torres. Paseo Guaraní, la mejor gastronomía y inversión en contrato en nuestras tiendas. Viví, disfruté y compartí siempre en Paseo Guaraní. El paseo lo encuentro en Itagua, la ciudad del Ñanduti. Sacando la pelota Barreto, pica el balón por línea final y habrá tiro de esquina para Libertad. Copa Aregua, limitada 37 años, 300 puntos créditos y mucho beneficio más. Te esperamos en Casa Central, Carlos Antonio López y la Candelaria. Copa Cooperativa Aregua Limitada. Si hay malestar y te diste cuenta que no vas a estar livianito, mejor metele Gastrical. Omeprazol de 20 miligramos. Gastrical, tu aliado contra la acidez. Sobre la punta izquierda corresponderá tiro libre de esquina. Retornó Lucas Sanabria en el conjunto liberteño. Sobre la punta izquierda, 1-0 está el partido, 0-0 en Itagua, 0-0 en Villa Lisa. Los otros partidos en simultáneo. Cerro con Ameliano, Guaraní con Tembetarí. Está colocando la pelota Lucas Sanabria. Sobre la punta izquierda corresponderá tiro libre de esquina. Moviéndose Alcaraz ahí. También se está moviendo Espinosa. El tiro de esquina. Arranca, le pega de zurda Lucas Sanabria al centro. Quita Richard Ortiz. Colaborando bien Abreu. Bajando la pelota para Franco. Vamos a ver. Franco más adelante para Leguizamón. Corre Leguizamón. Cruzándose con Jiménez. Va a pelear Leguizamón. Entra, saca Troche. La pelota que la va a recuperar por allí Robert Rojas. Tocando de
primera por arriba, desviando la pelota a Troche, la recupera Leguizamón, dejó para Domínguez, Domínguez con Leguizamón, Leguizamón escapa, se va Leguizamón, ¡ay, ay, ay! Va a haber tarjeta, sí escucho, Caballero. Ha molestado el 26 Ernesto Caballero. Es tiro libre para Olimpia. Así como la albirroja deja toda la cancha, Chortibit deja su sello en cada corte. Chortibit, sponsor oficial de la albirroja. Dermagloss, hombre, crema gel hidratante, hidrata, suaviza, calma y refresca. Dermagloss, cuidamos tu piel. Sigue siendo Leguizamón el mejor en Olimpia, Benicio. Lo mejor y marca la diferencia cuando recupera la pelota, imparable por habilidad y por velocidad. Habrá tiro libre para Olimpia, que está buscando el empate frente al Guma, que gana por un tanto contra cero, mientras Cerro está empatando, mientras Guaraní iguala igualmente. El centro fuerte de Zavala, quita la defensa, la va a recuperar Gastón Olveira. Vamos a ver Olveira qué hace, va a cargar toda la gente de Olimpia hasta arriba. Barreto, Licha López, Ortiz, Robert Roja. Vamos a ver, corre Zavala, le cubría el camino Alcaraz, le cerró, tocó para Troche, saca por mitad de la cancha. Para hacer el 10 en la zona de Richard invita mejor carrera paraguaya 100%, ya que llegó el tiempo de juego, 20 minutos de esta primera etapa, y el marcador de Maclos, crema gel hidratante indica Radio KMG. Libertad gana seguro por 1-0. Con aseguradora y Seguridad te acompañamos siempre. Leguizamón buscando a Zavala. Zavala sobre la zona izquierda. Marca por allí Iván Franco. Gana Zavala. Zavala por Olimpia. Se mete Zavala. Centro de Zavala. Remató. Pegó. Rebotó en Lucas Sanabria. El saque de costado. Lateral Onofre por Olimpia. Juega rápidamente Zavala. Entregó sobre la izquierda. La pelota otra vez para Leguizamón. Se mete Leguizamón. Está buscando el empate Olimpia. Está herido el equipo franqueado. Pelota de Licha López. Abre Barreto por derecha. Tocándola para Rojas. Se mete Rojas. Clavó para Abreu. Tocó de primera. Otra vez intentaba, venía saliendo por allí, intentó meterse en la maniobra el jugador de Olimpia. Redes en esa jugada y saque de meta para Libertad. El relato Luis Enrique presentado por Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud cada día. Lactolanda, Bueno Band es el único banco que te ofrece atención digital y presencia en las 24 horas. Bueno Band, el banco paraguayo de todos. Atención conductores, Shell te ofrece promociones increíbles entre Matamás @Shell Paraguay. Va saliendo Libertad, la pelota para Viera. Está Viera, lo va a presionar Abreu. La juega corta, reconquista Leguizamón por Olimpia. Leguizamón buscando a Javier Domínguez. Trabando Troche, recupera Abreu. Se quiere meter Abreu. Está peleando por el medio Franco. Corre Redes. Marca Espinosa, el autor de la conquista. Desviando el balón. La está bajando Iván Franco. Franco para Libertad en la mitad de la cancha. Marca Richard Ortiz. Pelota para Marcelo Fernández. Fue al piso. Quita Robert Rojas. Gana Rojas. Tocó para Domínguez. Domínguez se la deja para Richard Ortiz. De primera para Leguizamón. Se mete Leguizamón con peligro. Le pegó, se apuró Leguizamón. Rebotó la pelota, cayó por el otro costado, perdió el balón, recupera Leguizamón, se mete Leguizamón, entregó al medio buscando a Abreu, marca, quita la pelota Jiménez, la está bajando Domínguez, Ortiz tocando para Franco, para Javier Domínguez, para Franco, se mete Franco, entra Franco, descargó sobre la punta, el centro de Redes, rebotó la pelota frente a las preferencias, la está bajando otra vez Redes, insisto, limpio por derecha, ataca, tocan otra vez, lindo 1-2, el centro de Redes, rebota, córner, tiro de esquina para Olimpia. Denunciar un choque, renovar una póliza, pagar una factura, que tu gestión sirve como una excusa para venir a ISA 365. Te esperamos en Mónica López, esquina O'Higgins, aseguradora y Serenidad. Te acompañamos siempre. Con Guana, el agua natural más pura del mundo. Con Guana, más que agua, una joya. Sobre la punta derecha, tiro de esquina. Está ganando Libertad por un tanto contra cero. El puntero del campeonato, el que está más cerca del título. Libertad lo quiere, Olimpia lo quiere empatar. Defiende Libertad. El centro, quitan la pelota en el primer palo. Va a luchar otra vez. Se metía Barreto, luchaba Licha López. Alcanza Robert Rojas. Tocándola para Leguizamón. Domina Leguizamón. Entrega para Javier Domínguez. Vamos a ver. La tiene Domínguez. Moviendo la pelota para Zavala. Zavala con el centro. Pelota para Licha. Ganó Licha. La pelota por línea final y afuera. Tower Mareté, fabricación de torres para radio, FM y televisión. Llama al teléfono al 306-964. Tower Maretero, mejor en torres. Más potencia, más rendimiento, más cuidado para tu motor con lubricante Repsol. Lleva calidad de otro nivel. Hace tu pedido al 021-729-7878. Distribuye Automotor. ¿Qué pasa en Itagua, Juan José Tano? Más de lo mismo, Luis Enrique intenta, tiene la pelota Cerro, pero sin poder profundizar, Munarista. Sí, muy poco hasta aquí. Un par de corridas de Iturbe, un par de chispazos de Carrizo, también de Araujo, pero son situaciones que no le permite hasta el momento al Cerro Porteño adueñarse del partido.
Aquí va quitando la pelota Morínigo, entregando para Viera, lo va a presionar Abreu, pelota para Caballero, cuidado, entra con todo, apretando la jugada Abreu, estaba llegando Javier Domínguez también, sacando la pelota Viera, movilizándose Zavala, le sobró Alcaraz, también a Roque, se acomoda Licha López, Licha va a tocar con Barreto. Hipoclof L restaura cicatrices, responde cortes y quemaduras. Hipoclof L, cuidamos la piel de toda la familia. Simplifica tu gestión con la cooperativa Medalla Milagrosa. Con un solo documento, firma el contrato, accede a todos los beneficios. Para más info, llama al teléfono 519 9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. La pelota que la tiene Licha López para el conjunto de Olimpia. Están escuchando 1 de marzo con Deporte Total, cadena de la amistad deportiva. La pelota que la va quitando Barreto, Barreto para el conjunto franjeado. Hace sombra Roque, que pasa en Villa Elisa, Dani con Guaraní. En Villa Elisa, 24 minutos, equiparó las acciones del cuadro de Tembetarí, protagonismo de Guaraní los primeros minutos, pero ahora apuesta a la contra el cuadro de Tembetarí, 0-0 el partido, el Tembe versus Guaraní. Aquí se queda con la pelota Morínigo. ¿Cuánto marca el tiempo de juego en el Defensores? Para hacer el 10, el asador de Richard Civita, mejor carne paraguaya, 100%, ya caña con el tiempo de juego, 25 minutos de esta primera etapa, y el marcador de Maglos, crema hidratante indica Radio KMG. Qué Libertad está ganando Olimpia, seguro por 1-0. Con aseguradora y en te acompañamos siempre. 3 leones, etiqueta negra, 3 leones, Rey de Cañas. Richard Ortiz de cabeza, buscando otra vez por la izquierda, bajando Domínguez, tocó para Zavala, está Leguizamón por allí, peleando la pelota y falta. Infracción, dice el árbitro, juega rápido Olimpia, alcanza Franco, Franco la tiene, Franco trabando Roque, alcanza Redes, Redes tiene la pelota. ¿Qué pasó? Mano de Franco. Mano de Franco, dice Juan Gabriel Benítez. Habrá tiro libre para Libertad en su terreno en la mitad de la cancha. El relato Luis Enrique presentado por Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere. Saludos cada día. Lactolanda, tu vehículo GMW. Inventamos a más de 4 décadas paso a paso en servicios. Lo mejor. ¿Querés tener un día perfecto? Con un pizza es posible. Jamonada o pizza, fiambre primavera o pizza, pancho o pizza, jamón y carne ahumada o pizza, calidad de su origen. Está con la pelota Zavala, está teniendo más la pelota ahora Olimpia, Jotita. Sí, pero sin demasiadas ideas en ofensiva, solamente algunos arranques de Leguizamón, después poco aporte hasta aquí de Abreu, tampoco lo de Ronda y Redes, los volantes Domínguez y Franco no se están soltando para acompañar el juego ofensivo. Olimpia tiene la pelota pero sin profundidad. Aquí sale con la pelota Barreto, Barreto para Redes buscando a Robert Rojas, tocando para Abreu, con lujo buscando a Redes, se mete Redes con peligro de gol, le pega de zurda mal Benicio. Toque de primera velocidad, tocando, rotando, circulando esa pelota, posición de remate Redes a las gradas. ¿Por qué tanto apresuramiento? ¿Sí? Es el error de Redes, un Redes que no levanta su nivel de juego. Habrá saque de meta para Libertad. Atención, colocadores de piso. Claucol lanza su octava edición de concurso de colocadores. Competitivo el premio como Cortora Rubí, una moto, un viaje a Hong Kong. Para más info comunicando al 856-22-102. Claucol, elegí la calidad. A disfrutar Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. ¿Qué pasó, Gustavo? No estaba en el lugar permitido, Abreu, no estaba fuera del área. ¡Hay gol de Guaraní en Villaliza, Dani! Minuto 27, centro perfecto de Cantero, atropelló esa pelota, atacó con todo el balón Richard Turales, con pierna derecha se anticipa a Chena y le da la victoria parcial a Guaraní. Primer tiempo, 27 minutos, Guaraní 1, Tembetarí 0 aquí en Villaliza. Correcto, gracias Dani, gana Guaraní, aquí carga Libertad, Roja quita de cabeza el gol de Torales en Guaraní, Gianluca. Sí, y con este resultado, Luis Enrique, actualizamos la tabla, 40 puntos para Libertad, 35 para Cerro Porteño y 35 puntos también para Guaraní de momento. Señoras y señores, Libertad gana el partido, gana Guaraní, Cerro no está ganando todavía, Tano. No, todavía no, y le cuesta muchísimo. Es más, en los últimos minutos está jugando muy, pero muy lejos del arco de Miguel Martínez. Aquí va quitando la pelota el Licha López. López se entrega sobre la izquierda para Zavala, sobre la línea Zavala. Lo despoja ahí como podía Marcelo Alcaraz. Hay falta de Zavala, dice Juan Gabriel Benítez. Tiro libre para Libertad frente a las plateas. La Forranger disponible en San Pedro Villa, la pica más equipada del mundo con 5 años. Garantía, raza fuerte para vos, la Forranger. Con Taiga, cada camino te lleva a tu destino. Encontrá tu Taiga en toda la sucursal de Inverfine. Taiga, orgullosos de nuestro corazón paraguayo. Va a jugar la pelota el juvenil Troche, deja para que lo cumpla Viera. León Pomelo por 3 leones, el trago favorito de todos los paraguayos. Una medida de caña, 3 leones, etiqueta negra. 2 jugos de pomelo, hielo, miel para afinar la garganta. 3 leones, Rey de Cañas. ¿Querés vender más ahora con Mango? Cobra más fácil que nunca. Podés
corre con QR cualquier banco financiero o cooperativa. Baja la billetera Mango. Jiménez tocando la pelota para Ernesto Caballero. Con Espinosa, el autor de la conquista, levanta para Roque Santa Cruz, que hasta ahora casi no apareció en el partido. Le ganó Licha López, bajando Richard Ortiz. Ortiz para Olimpia. Sale el capitán, transportando la pelota a Richard. Abre sobre la izquierda para Zavala. Sobre campo rival, se frena Zavala. Otra vez para Richard, medio terreno tocando de primera para Leguizamón. Entregando bien para Javier Domínguez. La tiene Domínguez, espera Abreu, espera Redes. 1-0 está el partido. Domínguez cambia de izquierda a derecha para Rojas. Alivia la picazón de manera rápida y efectiva con Pruricel, alivia y calma la picazón. Nissan X-Style híbrida, tracción 4x4, 900 kilómetros con un solo toque. 100% fabricado en Japón con la calidad y seguridad de Nissan. La pelota de Richard Ortiz con Domínguez buscando a Zavala otra vez. Marca por allí, estaba presionando en esa jugada. Anticipa Leguizamón, es rápido Leguizamón. Lejos el mejor jugador que tiene hoy el plantel de Olimpia por rendimiento, junto a Zavala. Zavala que va tocando para Licha López. ¿Cuánto marca el tiempo de juego en este partido? Para hacer el 10 el asado de Hitchard se pista mejor carne paraguaya 100% de caña con el tiempo de juego 30 minutos en esta primera etapa y el marcador de McCloskey, imagen hidratante indica Radio KMG. Partido continúa seguro 1-0. Con aseguradora y seguridad te acompañamos siempre. ¿Quién es el rey? 3 leones, etiqueta negra, 3 leones, rey de caña. Licha López levanta para Redes. Espinosa de cabeza. Complementa Jiménez. Entra Robert Rojas ganando otra vez. Desvía Caballero. Luchando Abreu. Golpe de cabeza para atrás de Lucas Sanabria. Y va dominando el arquero Morínigo. Sí, Benicio. Sin definición. Trabaja bien, fútbol elaborado. Del fondo, la transición rápida de Olimpia. Pero en la culminación siempre le falta Diego Aranié para el pasaje, hermano. Hay 3 jugadores de Olimpia que van a los vestuarios. ¿Al sanitario o qué, Gustavo? Sí, señor, pidieron permiso para eso. Justo los 3 tienen ganas. La pelota que quita Licha López con golpe de cabeza, movilizándose Domínguez, entró Domínguez, la pelota que pelea Troche, la toca más adelante para Alcaraz, Alcaraz bajándola para Roque Santa Cruz, la va a pelear Roque, punteando la pelota Roque para Marcelo Fernández, Fernández con la pelota, más atrás con Espinosa. El relato Luis Enrique presentado por la Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Lactolanda, con Western Union ahora puedes enviar dinero al exterior más fácil, más barato. Western Union rápido, seguro, entérate más en westernunion.com. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. La pelota que la tiene Richard Ortiz. Guaraní le está ganando a Tempetarir. Cerro no puede con Ameliano ante mucho público en cancha del Globo Itagüeño. La pelota para Licha López. Entregan el circo sentado en la cancha para Alex Franco. Franco manejando la pelota. Espera Abreu. Pica Leguizamón. La pelota para este que corre. Se mete igualmente por la izquierda Zavala con gran determinación. Retrocedía, cubría Iván Franco. Lateral Onofre sobre la punta izquierda. Es saque de costado por Olimpia. Zavala para Richard Ortiz. El capitán la recibe. Esperando. Vamos a ver qué hace Richard. Richard toca más atrás para Licha López. Se está ubicando Junior Barreto. También la pelota para este. Sobre terreno de Libertad. Avanza al central de Olimpia. Tocándola para Robert Rojas. Otra vez moviendo la pelota con Barreto. La tiene Barreto con Redes. Redes está allí. Maniobra Redes. Otra vez para Barreto. No puede penetrar a Olimpia. En Nicey cada compra es un golazo. Celulares, televisores, nuevos, cámaras y mucho más. Nicey, especialistas en tecnología. Para cada dolor hay un quitador. No te olvides, soy yo Pucho P. Quitadores de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. Zavala con Leguizamón. Leguizamón para Domínguez. Domínguez sobre la zona izquierda. Está Domínguez entregando la pelota por ese costado. La recibe Richard Ortiz y levanta para Leguizamón. Quita Troche. Retrocede. Cubre Zavala. La pelota que sale. Zavala. Lateral Onofre para Olimpia. Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Unite la generación Master más de Inamericana. Para más info comunicando 844-44-037 Universidad Americana. Curso de inglés para adultos y niños en Wizard. Para más info al 82-753-647. Aprende inglés en Wizard. La pelota sobre vista de la cancha. Ahí está. Abreu está muy arriba. No es el falso 9, como decía Juan Eduardo Benicio. Tendría que estar un poco más al medio, cerca de Ernesto Caballero. Sí, categóricamente sí. Ahora sí está haciendo el movimiento del falso 9, tirándose por fuera. La pelota para Domínguez, lo persigue por allí con todo Espinosa. Domínguez entrega para Richard Ortiz. La tiene el capitán franjeado. Cambia por derecha para Rojas. Libertad gana por un tanto contra 0. Está Robert Rojas clavando para Franco, que juega más atrás todavía. Increíble, Franco. Qué bajo está Franco, ¿eh? Sí, está bajo. La pelota que la va quitando Licha López. Se está mostrando Zavala. Aparece Leguizamón. Pelota de Zavala. Zavala está con la pelota. Lo traba Iván Franco. Rebotó y es para Libertad. O fue Alcaraz. Alcaraz el que cubría esa zona. Viaja con seguridad, comodidad y placer con Estel Turismo. Viaje diario a Santa Cruz de la Sierra. Estel Turismo, la magia de conectar. Seguí la emoción de cada partido. Grita los goles de tu equipo con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. A viajar con Transporte Rico Paraguay, hundiendo a Yolas, Encarnación, Mayor Otaño. Para más info, llama al teléfono 11
845-901 Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. La mejor tecnología, Robert. Con Licey, especialistas en tecnología. La pelota de Viera. Viera juega más atrás con Morínigo. El tiempo va pasando. El puntero Libertad gana el clásico blanco y negro por un tanto contra cero. Lo gana Guaraní a Tembetarí. Cerro no está pudiendo con Ameliano en Itagua. La pelota de Marcelo Fernández. Marca sacando de cabeza Barreto. Barreto para Richard Ortiz. Entregando para Licha. Si sos socio de Gómez y Par, solicita tu crédito hoy mismo. Para más info ingresa en gómezypar.com.py. Gómez y Par, tu mejor opción. La pelota para Abreu. Abreu de primera entregando para Robert Rojas. Llevándose el concepcionero está Robert Rojas para Redes. Redes otra vez para Robert Rojas. Se mete Rojas. Remató, rebotó, pegó en Jiménez. Se fue la pelota. Lateral no fue para Olimpia. Sobre la punta derecha cerca del banderín del córner. Está esperando la pelota Redes. Se mete Abreu por el medio también. Sale un poquito más franco a la esquina del área. Está metiéndose Leguizamón. Llega Zavala. Vamos a ver. Ahí está el centro. Pelota arriba. La bajó Leguizamón. Intentando por allí. Puntea Ernesto Caballero. Recupera el Licha López. Se mete el argentino. Entrega sobre la izquierda para Zavala. Se va Zavala. Maniobra Zavala. Lo trabó allí en el camino. En la jugada. Alcaraz y es para Olimpia. Para hacer el 10 el asado de Richard Civita, mejor carne paraguaya 100%, ya que llega el tiempo de juego 35 minutos de esta primera etapa y el marcador de Maclos, crema que el hidratante indica Radio KMG. Libertad le gana Olimpia seguro por 1-0. Con aseguradora y seguridad te acompañamos siempre. ¿Quién es el rey? 13 Leones, etiqueta negra, 13 Leones, Rey de Cañas. La pelota que la va sacando rápidamente. Vamos a ver. Intenta Barreto para Olimpia. Jugándola con Are Franco. Franco está con la pelota para Zavala. Replegado Libertad. Está apurando Olimpia. Se mete Zavala el centro. Pelota pasada. Cabezazo de Viera. Falta en ataque de Licha López. Nada que reclamar. Habrá tiro libre para el Guma. El relato Luis Enrique presentado por la Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, salud de cada día. Lactolanda con sabor 5 estrellas. Mahou, cerveza española por excelencia. Mahou, sponsor oficial del Real Madrid. Tu sueño en la casa propia está más cerca con la Cooperativa Universitaria. Para más info llama al teléfono 021-617-0000. Cooperativa Universitaria. Juan José Tano. Sí, intenta el equipo dameriano sin mucha precisión también mundialista. Sí, realmente no pasa mucho en el partido. Lo que sí podemos destacar de que lejos del que se está robando el show es Lucas Quintana, el encargado de abortar absolutamente todas las acciones de ataque del conjunto del Sportivo Ameliano. Es decir, llega más Ameliano. Se ha equilibrado totalmente el partido y los últimos minutos el equipo de Ameliano se ha posicionado en campo contrario. Sí, Cotita. Me parece que está con un problema físico el Licha López. Bueno, la pelota favorece al conjunto liberteño en la mitad de la cancha frente a las plateas. Hoy celebramos el Día Internacional de Té y lo celebramos con Arcoiris. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Acompaña de Birroja, São Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 y ya viaja. Llamanos al 8536-3544 Solimar Turismo. La pelota otra vez favorece al conjunto liberteño. En Villa Lisa, Dani. En Villa Lisa, Dani. Ya retorno un ratito con Dani Troche. Está ganando Guaraní por un tanto contra cero. Están escuchando Deporte Total, número 1 en todo el país en transmisiones a través de la radio paraguaya de los mundiales. Arriba la pelota de Viera, movilizándose. Estaba Alcaraz, bajando la pelota Roque. Creo que es la segunda vez que participa Roque. Pelota en la mitad de la cancha. Lucas Sanabria para Ernesto Caballero. Caballero para Libertad, no se apura. Descarga para el juvenil Troche frente a las plateas. El marcador de punta, otra vez para Ernesto Caballero, que tiene tarjeta amarilla. Más atrás para Lucas Sanabria. La está moviendo Libertad. Llévate ya mismo la moto Mami de Bristol, más la planchita regalo comprando la Buller Car Rayo Bristol. Bristol, la mejor casa electrodoméstico del país. Va restaurante Ña Virginia, nos disfruta como en casa con el mejor sabor. Te esperamos en los jardines de Luque. Delivery al 82-411-109 Ña Virginia. Cubre Barreto arrojando al piso. Limpiamente Barreto saca, levanta para Redes. Vamos a ver si aprovecha. Redes tocando más adelante para Abreu. Abreu para zafar de Jiménez. Escapa, gran gesto técnico de Abreu. Se mete Abreu. Abreu domina la pelota. Está Abreu. Cayendo Abreu. Abreu que pelea entre dos. Ahí está Abreu. Luchando Abreu. Técnicamente es muy bueno este chico. De gran futuro Luis Carlos Abreu. La pelota de Redes. Redes tocando para Richard. Centro para Zavala. Cubre en el camino Alcaraz.
saca la pelota Troche, está peleando otra vez Richard Ortiz de cabeza, bajándola para el Licha, la tiene Licha, se ubica Domínguez, la recibe Javier Domínguez, se mete Domínguez para Olimpia, sigue Domínguez tocó al medio para Franco, está Franco desviando para Robert Rojas, Rojas toca para Redes con la pelota, entregó ahí Domínguez que pelea, se mete Domínguez juega con Redes, entra Franco hasta el fondo, cubre Jiménez, se fue la pelota por línea final. Sí, Dani Troche. Sí, señor, minuto 38 después del gol de Guaraní, intentó tímidamente asomarse Tembe Taruy por ahora sin mucha claridad, domina el partido el indio, por ahora gana 1-0, 39 minutos primer tiempo. Habrá saque de meta para Libertad. En la República de Luque, Comercial Virgen Rosario, premia mamá y a papá con 2 autos 0 kilómetros por cada compra, 30.000 guaraníes, participás. Primer sorteo el auto para mamá, 31 de mayo. Segundo sorteo el auto para papá, 30 de junio. Entérate más, @Comercial Virgen Rosario, está en Luque. Se mete Marcelo Fernández, Marcelo para Libertad, está Marcelo, tocó al medio, cubre Zavala, resbaló Zavala, insiste Lucas Sanabria está con la pelota, Lucas no se decide, cambia para Alcaraz, entra Alcaraz, cabecea débil, a las manos de Gastón Olveira. Con Atlántica de Inmueble disfrutar la tranquilidad de la fracción de Coquita de Samber. Entérate más, @Atlántica PY. Atlántica de Inmueble es una inversión en calidad. Equipa tu hogar y mucho más con Tupi. Te esperamos en Avenida Moyano, esquina Músico del Chaco, teléfono 021-569-9000, Tupi, Villar. Franco tocando para Redes, avanza Olimpia, carga por derecha metiéndose Redes, 1-0 está el partido, gana el Guma, pelota de Franco con Redes, se está acercando Richard Ortiz, trabaja la banca de Olimpia, también de Libertad, Richard prueba de media distancia, la pelota arriba y afuera. Para hacer el 10 el asado de Richard se vista mejor carne paraguaya, 100%, yaqueño con el tiempo de juego, 40 minutos de esta primera etapa, y el marcador Remaglos, la imagen de la tanda indica Radio KMG. A 5 del final del primer tiempo, más lo que dice el árbitro, el partido lo está ganando Libertad seguro, 1-0. Con aseguradora y Sanidad te acompañamos siempre. ¿Quién es el rey? 13 Leones, etiqueta negra, 13 Leones, Rey de Cañas. Sí, Benicio. El último remate de Richard Ortiz, unos 23-25 metros aproximadamente. Producto de impotencia. No encuentra en función ofensiva Olimpia hasta ahora el hueco que pueda posibilitarle la definición de la frecuente llegada ofensiva del conjunto franqueado. Dominando la pelota Zavala está con el balón entregando para Richard Ortiz en la mitad de la cancha, trabajando la salida, se juega la última parte, un cariñoso saludo para José y Alfonso, Cristian Casal, la apreciada Machi y Chelita que están en sintonía, son todos olimpistas los que están escuchando. José y es olimpista también. Sí. No era de Sol, pelota de Domínguez, se mete con todo Zavala para Leguizamón, peligro de gol, está dentro del área, maniobra, retrasó la pelota otra vez para Javier Domínguez para Richard Ortiz, se cierra Libertad, tiene la pelota Olimpia pero no puede penetrar, dominando Licha, entra el argentino, juega la punta, sobre la zona izquierda, está Leguizamón, quiere escapar Leguizamón, lucha por el costado, falta, infracción, dice Juan Gabriel Benítez, habrá tiro libre para Libertad. Aregua, Ciudad Rica en artesanía, cultura, gastronomía, venía a conocer la ciudad frutilla, apoyando a nuestros productores, Municipalidad de Aregua, Administración de Denis Torres, Paseo Guaraní, la mejor gastronomía y diversión en contrato de nuestra tienda. Vivir, disfrutar y compartir siempre en Paseo Guaraní, el paseo de encuentro en Itagua, la ciudad del Ñandutí. Va a jugar la pelota Morínigo, no llega a Cerro, Juan José. No, definitivamente no, Luis Enrique, a pesar de que hace minutos de segundo mejor un centro al área, están reclamando penal, está muy sentido Pérez y Tano. Sí, una acción un tanto polémica, la primera gran oportunidad de Cerro a balón parado, cuando Pérez parecía que estaba para definir, de atrás lo termina bloqueando, a mí me dejó la sensación que fue un bloqueo lícito, lo cierto y concreto que Pérez sigue en el piso, no sé si realmente está sentido, le está dando tiempo al VAR, vamos a ver qué se decide aquí en Itagua en los próximos segundos. Ganó la posición el jugador deportivo Ameliano y Pérez termina pateando. Richard, falta táctica de Richard, diría yo, en esta jugada, ¿eh? ¿O no? Una falta táctica tal vez, pero la entrada me parece innecesaria de Richard. De atrás le cruzó la pierna, lo derribó a Marcelo Fernández. Ya, no era táctica porque lo tenía por detrás a Robert Rojas. Fue a cruzarlo directamente de Richard Ortiz. Habrá tiro libre, ya se levantó Marcelo Fernández, lo atendió Richard al jugador de Libertad, correctamente sancionado la falta. Habrá tiro libre para el Guma, en forma oblicua al arco defendido por Gastón Olveira.
Amonestado el capitán franjeado. Copa Fiera igual limitada, 37 años creciendo juntos, créditos y mucho beneficio más. Te esperamos en Casa Central, Carlos Antonio López, Casa de Candelaria, Copa Fi Cooperativa igual limitada. Si hay malestar y te diste cuenta que no vas a estar livianito, mejor metele Gastrical, omeprazol de 20 miligramos. Gastrical, tu aliado contra la acidez. Habrá tiro libre. Lucas Sanabria le pega a Iván Franco, quita de cabeza Javier Domínguez. La segunda pelota para Libertad, la quiere terminar. Rebotó en Zavala, se mete Alcaraz por derecha hasta el fondo. Cubre Richard, Alcaraz tocó, marca Barreto. Barreto entregándola para Zavala. Está Zavala, Zavala quiere salir, Zavala, luchando Zavala, ya se anulaba todo. La pelota es para Olimpia. Así como la Albirroja deja toda la cancha, Chortipit deja su sello en cada corte. Chortipit, sponsor oficial de la Albirroja. Dermagloss, hombre, crema gel hidratante, hidrata, suaviza, calma y refresca. Dermagloss, cuidamos tu piel. Aquí va a jugar la pelota Olveira con Licha López, más atrás para Gastón Olveira, con gol de Espinosa. ¿A los cuántos gol de Espinosa, Juan Eduardo? A los 8,45 segundos. Con el gol anotado a los 8 minutos y segundos de esta primera etapa por Matías Espinosa. Libertad está ganando el clásico blanco y negro y está en la punta, consolidado buscando el título de campeón. Guaraní le está ganando a Sol, en cancha de Sol, a Tembetarí. En Itagua, Cerro no puede todavía con Abeliano. Vuelve Fiturex Paraguayo, evento que conecta líderes con el futuro de la innovación. Te esperamos este 27 de mayo en el Centro de Convención de la Comebol. No te quedes afuera, esta experiencia única. Conseguí tus entradas en tuti.com.py. Atención conductores, Shell te ofrece promociones increíbles los días lunes y miércoles. Entérate más @Shell Paraguay. ¿Con quién está hablando Juan Gabriel Gustavito? Leguizamón en Olimpia. Y Troche el otro, en Libertad. Troche en Libertad, correcto. El control del tiempo, Robert. Para hacer el 10, la Sodor Hitchard se evita mejor carne paraguaya 100%. Ya que llega con el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos de esta primera etapa. Y el marcador del Macross crema gel hidratante indica Radio KMG. Libertad gana el clásico blanco y negro, seguro 1-0. Con la aseguradora y Aseguridad te acompañamos siempre. ¿Quién es el rey? 13 Leones, etiqueta negra, 13 Leones, Rey de Cañas. Saque de costado lateral, Onofre para Olimpia. Onofre en la caña auténticamente paraguaya. El relato Luis Enrique presentado por Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere hacer de cada día, Lactolanda. Se va el primer tiempo, sale con la pelota Domínguez, cruza la mitad de la cancha, se va Domínguez, entregó para Redes, acomoda Redes, intenta Redes, marca Ernesto Caballero, la va a buscar Robert Rojas, deja ir el balón. Favorece Olimpia frente a las preferencias. Va a terminar el primer tiempo. Pelota para Franco. Franco está con el balón. Manióbrale Franco. La tiene Franco. Descargó para Richard Ortiz. Vamos a ver qué hace Richard. Vamos a ver la pelota Olimpia. Se le va a ir el primer tiempo tocando la pelota en la mitad de la cancha. Ahí está Licha López. Juega cortita con Barreto. Entregó para Zavala. Se abre Leguizamón. Pelota para Iván Leguizamón. Sobre la izquierda. Iván entregó tocando la pelota para Franco otra vez. Pide por el medio Robert Rojas. Tiene la pelota Barreto, se cierra Libertad, Olimpia mueve el balón, el pase al medio, Abreu toca de primera, saca la pelota Jiménez, alcanzó otra vez Marcelo Fernández para Libertad, intenta irse Fernández, lo pellizca Richard Ortiz, va Domínguez, alcanza la pelota, se mete Franco, entregó para Domínguez, la tiene Domínguez con Leguizamón, está solito, retrocede, destacó la pelota para Zavala, se va Zavala va a probar, remata al arco, da rebote Morínigo, en 2 tiempos el arquero. Denunciar un choque, renovar una póliza o pagar una factura que tu cuestión sirva como una excusa para venir a ISO 365. Te esperamos en Mariscal López, esquina O'Higgins, aseguradora y Ancenetad. Te acompañamos siempre. A Gonjuana, el agua natural más pura del mundo. Gonjuana, más que agua, una joya. Va a terminar el primer tiempo. Tower Mareté, fabricación de torres para radio, FM y televisión. Llama al teléfono 01306-964. Tower Maretero, mejores torres, más potencia, más rendimiento, más cuidado para tu motor. Con lubricante Repsol, lleva calidad a otro nivel. Hacer tu pedido al 021-729-7878. Distribuye Automotor. La mejor tecnología, Robert. Comnisei y especialistas en tecnología. Aquí el árbitro marca el final. Final del primer tiempo, final de la primera etapa. Gana Libertad 1-0. Vamos hasta Itagua, Juan José. Segundo finales, saque de costado para Cerro. Estaban reclamando supuesta mano del Tucu Salazar, pero ya autorizó Tano. Sí, después de un centro, un tiro libre de esquina ejecutado por Juan Manuel Iturbe, no pasó absolutamente nada. Sigue empujando Cerro, pero con muy pocas ideas, sobre todo claras. Va a corresponder salida para Quintana, manejando por derecha otra vez para Velázquez. Últimos segundos de este primer tiempo aquí en Itagua, así escucho. En Villa Elisa terminó el primer tiempo con gol de Torales. Gana parcialmente Guaraní 1-0 a Tembetarí. Va a corresponder saque de costado. Lejos Cerro, su nivel Tano.
Muy lejos realmente. Hay jugadores que no sé si quieren realmente ser campeón. Iturbe y Araujo están jugando prácticamente al trote. Pachi Carrizo muy pero muy impreciso. Los llaneros solitarios son Torres y Pires Amota, que intentan darle un poquito más de sangre a esa zona medular. Cuando Ojeda marca el final aquí también en Itagua, Luis Enrique, 0-0, Ameliano ante Cerro Porteño. Gracias Juan José, gracias Tano, gracias Ernesto, gracias Dani. 1-0 Guaraní le gana a Tembetarú en Villa Lisa. Ameliano, Cerro, Itagua empatan 0-0 y aquí Libertad está ganando Olimpia por 1-0. Robert, Gianluca, y ya retornamos para el intermedio de Jotita y el profe. Para hacer el 10 en la Southern Heat, Chorchivita, mejor carne paraguaya. Chorchivita, sponsor oficial de la Albirroja. Radio KMG. Primerísima en deportes. Radio KMG. 20 con 18 minutos, rapidito solamente para remarcar que con estos marcadores parciales hasta ahora la tabla del campeonato se encuentra de la siguiente manera con 40 puntos para Libertad, están con 35 Cerro Porteño y Guaraní. Olimpia se está quedando hasta ahora con 30 puntos en la competencia. Con estos resultados hasta ahora no hay consagración esta fecha porque habrá 5 puntos de diferencia para con Libertad y sus inmediatos perseguidores, que a partir de ahora son 2 equipos, está Cerro Porteño y así también Guaraní, mencionábamos los dos con 35 puntos. De continuar esto de la misma manera, hay que resaltar que también se estará aplicando la simultaneidad para la próxima fecha, que de momento, si hablamos de la jornada 21, está programada de la siguiente manera: 4:30 de la tarde en La Olla, Cerro Porteño frente al 2 de mayo, y a las 19 de ese mismo día también en la Huerta, Libertad General Caballero. El domingo, 4:30 de la tarde, Guaraní ante Sportivo Luqueño en el Estadio Luis Salinas de Itagua, y en el Arsenio Orico Nacional, el local frente a Olimpia, a las 19. El próximo lunes se estará cerrando la fecha 21, 4:30 de la tarde en Villeta, Ameliano, el local frente a Tembetarú, mientras que también para ese mismo día se prevé el encuentro Recoleta Trinidense a las 19 de vuelta en la ciudad de Itagua. Rapidito también remarcamos que se está jugando hasta ahora lo que corresponde al sudamericano categoría sub-17, donde Paraguay estará jugando más tarde. Ahora Brasil está cayendo al cierre de la primera etapa por 2-1 frente a la selección de Chile. Más temprano ya ganó Ecuador 4-1 frente a Perú, y a las 21:30 Paraguay estará jugando frente a la selección Colombia. Y también remarcamos que por la división intermedia se cerró la fecha número 9 con lo que ha dejado la victoria de Sudamérica por 1-0 de Pastoreo y el triunfo de Tacuarí también jugando como local por 2-1 frente al Sportivo Carapeguá. Luis Enrique. Correcto, gracias Gianluca. Señoras y señores, aquí Libertad está camino al título de campeón. Gana por 1-0. Queda todo el segundo tiempo y lo que adiciona el árbitro, ¿verdad? Pero está ganando el Guma por 1-0. Intermedio de Jotita Bernabé y el profe Benicio Martínez en Deporte Total. www.radiokmg.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Radio KMG. Radio KMG, desde Paraguay para el mundo. La diferencia ha sido la contundencia de Libertad. Temprano, a los 8 minutos, casi a los 9, llega el tanto de Matías Espinosa, que le está dando la victoria al equipo del Patito Aquino. En un primer tiempo donde Olimpia rápidamente pisó el área rival con aquella incursión, primero de Robert Rojas, luego con ese centro que termina siendo bloqueado por Néstor Jiménez, y Olimpia tempranito, a los segundos, conseguía el primer tiro libre de esquina en el partido. Un Libertad que se plantó en el terreno de juego primero tratando un poco de radiografiar lo que iba a proponer el cuadro franjeado. Un Olimpia que a lo largo del primer tiempo ha tenido circulación de balón, pero muy poca profundidad, no tiene peso ofensivo. Y eso tiene una directa relación por quién es el hombre más adelantado, en este caso Abreu, que tiene mucha técnica, pero rodeado de zagueros centrales como el caso de Viera y de Néstor Jiménez. La verdad que no es el juego que más lo favorece a Abreu. Tampoco se ha tirado permanentemente atrás tratando de salir de esa marca de los centrales, ganarle la espalda a los volantes centrales de Libertad. Y por eso ha participado poco verdaderamente en este primer tiempo Luis Abreu. Tampoco ha participado, o por lo menos no ha gravitado mucho en el primer tiempo, Ronda y Redes.
Leguizamón con algunas corridas y con algún desequilibrio, al igual que Zavala por izquierda. Me parece que sigue siendo el lado izquierdo el negocio de Olimpia, con esas proyecciones de Zavala que ha colaborado bastante bien con Leguizamón. Pero Troche, la verdad, el lateral derecho de Libertad ha tenido un buen primer tiempo a la hora de controlarlo a Leguizamón. Al bloquear ese flanco izquierdo de Olimpia, Libertad sencillamente tenía que tratar de tomar el control del partido. Un Alcaraz que fue una gran preocupación para Zavala, su velocidad, su corpulencia física, su juego aéreo. Para Licha López la velocidad de Alcaraz también era una enorme preocupación. Por el lado izquierdo Fernández con algunos arranques tímidos, un Roque que no participó demasiado, porque el partido estaba mucho más planteado en la mitad de cancha. Un Sanabria con Ernesto Caballero y Franco que combatieron contra Alex Franco, Richard Ortiz y Domínguez. Y en ese juego, me parece interno, lo terminó ganando Olimpia. Porque el equipo de Bustos recuperó bien la pelota en la mitad de cancha, pero el gran problema de Olimpia ha sido la fluidez en zona de ataque. Libertad en ese aspecto, con Ernesto Caballero, con Sanabria sobre todo, se cerraron muy bien pegadito a su zona defensiva y a partir de ahí lo fueron rodeando a los futbolistas de Olimpia, que repito, no tienen mucha descarga en ataque con Abreu, solamente con Iván Leguizamón y con Redes, y por eso Olimpia tenía que a veces, cuando merodeaba el área de Libertad, retroceder la pelota para intentar cambiar el frente de ataque. No le encontró la vuelta verdaderamente ofensiva el cuadro de Olimpia en este primer tiempo. Y un Libertad que se encuentra con su situación favorable, aquella corrida de Alcaraz por la zona derecha. No estaba en el cuadro Facundo Zavala, por eso terminó aprovechando su velocidad Alcaraz sobre Licha López. Pisando el área por derecha, ganó línea de fondo, cruzó un centro que bloquea correctamente Licha López, pero en ese bloqueo López pierde referencia de dónde estaba el balón. Finalmente la pelota se la queda adelante a Alcaraz, que ahí sí ganó línea de fondo para cruzar un centro retrasado. No pudo conectar Santa Cruz, no lo pudo hacer Barreto, tampoco lo hizo Fernández, tampoco Robert Rojas. Y el que sí lo hizo pisando el área rival y cerrando en el lado opuesto de donde había iniciado el ataque Alcaraz, apareció Matías Espinosa para colocar la pelota con la pierna derecha muy cerca del caño izquierdo de Olveira y marcar el 1-0 del partido. A partir de eso, Olimpia intentó pisar campo de Libertad, lo hizo. Cuando se proyecta Robert Rojas no lastima. Cuando Redes se cierra por el centro, empieza a meterse en un embudo que Libertad lo propone y lo empieza a bloquear de manera escalonada. A veces incluso dobla marcas. Por eso Redes no ha pesado en este primer tiempo. Hace prácticamente lo mismo por el lado opuesto Libertad. Cuando se proyecta Zavala, cuando aparece Leguizamón, colaboró y retrocedió muy bien Alcaraz en 2 o 3 oportunidades para auxiliarlo a Troche cuando Ernesto Caballero no se había volcado a tiempo por esa zona del campo de juego. Una misma situación para Sanabria, que lo hacía por el lado de Matías Espinosa. Y con esos movimientos defensivos Libertad lo iba amañatando a Olimpia, lo obligaba a ser impreciso. Prácticamente ha tenido un remate de Zavala desde muy lejos, desde fuera del área, que terminó bloqueando Morínigo. Después absolutamente nada del cuadro de Bustos. Como tampoco ya no ha pasado nada en la zona ofensiva de Libertad. Fue un partido demasiado de mitad de cancha. Se ha jugado prácticamente a 15 metros del área de Gastón Olveira, a 15 metros del área de Morínigo. El partido se hizo congestionado con este sistema espejo que tienen Bustos y el Patito Aquino. En ese tridente de volantes de Libertad contra los 3 de Olimpia, los extremos con los extremos y los laterales. Fue un partido muy trabado, muy disputado, donde la diferencia en este primer tiempo ha sido la contundencia de Libertad para marcar temprano en el partido con el derechazo de Matías Espinosa. Un Olimpia que veremos si Bustos se percata que no tiene mucha descarga en ataque, que tendrá que poner un hombre más o menos de mayor preocupación para Viera y Néstor Jiménez, y lógicamente resguardarse atrás, porque con la velocidad de Fernández y Alcaraz, con espacios, Libertad le puede causar mucho daño a Olimpia. Roque Santa Cruz, por ahora bien controlado por el Licha López, no ha gravitado en zona de ataque.
no ha aguantado algunas pelotas Santa Cruz. Por eso me parece que Patito Aquino va a apostar mucho más en lo ofensivo, en la complementaria con Alcaraz y con Marcelo Fernández, que son los dos hombres que con su aceleración, con su velocidad, sí, pueden desequilibrar en ataque. No ha pasado mucho en este primer tiempo aquí en el Estadio Defensores del Chaco, pero con lo justo y necesario. Libertad, en un partido muy equilibrado aquí en Sajonia, le está ganando parcialmente a Olimpia el clásico blanco y negro por 1-0. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Radio KMG. www.radiokmg.com. Sin embargo, nunca Olimpia encontró el hueco justo, el espacio necesario para la puntada final. Porque desde el mismo arranque del compromiso presionó para llegar a la apertura. Pero cuando transcurrían 9 minutos, Libertad, con un latigazo formidable, con una proyección estupenda de Espinosa, decreta la apertura a favor de Libertad. Y ese momento culminante de la jugada, Luis Enrique Pérez lo vivió y lo narró de esta manera. Insiste Alcaraz, Alcaraz para Libertad, Alcaraz tocó, sobró la pelota, remate colocado, gol. Apareciendo, otro error del fondo, se le perdió la pelota al Licha López, el balón que cruza por detrás y ahí colocando de derecha Espinosa, dejó totalmente parado al torero Gastón Alveira, arco norte en el Defensores, Libertad apunta hacia el título de campeón, un gol tempranero del clásico blanco y negro, un tanto que puede marcar el camino al título de campeón de Libertad, aquí en el Defensores, Espinosa tempranamente ante otro regalo de la defensa de Olimpia. El marcador ahora en este partido aquí en los Defensores. Libertad, Libertad del Cumarelo, Libertad 1, Olimpia 0. Para mí, astuto, inteligente Patito Aquino. ¿Por qué? Porque le dio la iniciativa al conjunto de Olimpia. Lo esperó, le dio la posesión de la pelota, Olimpia trasladó el trámite del partido frecuentemente en terreno de Libertad, pero Libertad, bien posicionado, abroquelado atrás, salía con una transición rápida y un ejemplo claro. El gol de Matías Espinosa precisamente nos dice esa situación o nos habla de esa situación. Me dirán, sí, se le perdió la pelota, es cierto lo que dijo Cotillo. Se le perdió la pelota, hermano. ¿A quién? Imperdonable. A Licha López, el zaguero central de Olimpia. Pero eso es consecuencia, ya es circunstancia del juego. Lo cierto, lo concreto y real es que Libertad tuvo esa concepción, esa estrategia de cómo actuar. Le trasladó sobre los hombros de los jugadores de Olimpia la responsabilidad del protagonismo en el trámite del partido. Libertad esperó, Olimpia quería ganar. Por supuesto que Libertad también, pero con astucia, con inteligencia, un Libertad que fue a los vestuarios ganancioso por 1-0. Fue el intermedio de Jotita Bernabé y el profe Benicio Martínez en Deporte Total. Novedades en Olimpia, Gustavito. 2 cambios, Luis Enrique. 23 Beto Espínola, se retiró Robert Rojas. Y Lucas Prato, que saca 19, se retiró Alex Franco, las modificaciones de Bustos. Franco anda abajo realmente, bajísimo anda Franco. Bueno, en Libertad, Robertito. En Libertad un cambio, ingresa el 22 Hugo Martínez y se quedó en vestuario el 18 Iván Franco. Quedó Iván Franco en Olimpia, se retiraron el otro Franco, el de Olimpia, Alex y Rojas.
Bueno, arco norte en este segundo tiempo para Murillo, arquero de Libertad. Arco sur para Olimpia. Las variantes, 3 cambios, 2 en Olimpia, 1 en Libertad. Nos imaginamos también a punto de comenzar en Itagua a Meriano Cerro, que están empatando 0-0. Tembetarí Guaraní, que está ganando el legendario por 1-0. Aquí la ventaja es para Libertad. Esperando ahí el árbitro Juan Gabriel Benítez, mirando al costado porque tienen que arrancar los partidos prácticamente juntos los 3. Ahí está Huguito Martínez en la cancha y vamos a ver la pelota para el conjunto liberteño, que gana el partido con gol de Matías Espinosa. Aquí vemos al veedor con el celular en la mano ahí, escuchando la autorización, el ok. Michel Sánchez entiendo que está también aquí. En el Defensores. William Centurión, Luis Enrique, aquí en el Defensores. William Centurión aquí por detrás está del Michel Sánchez, me parece, ¿o no? Bueno, va a mover la pelota Libertad. Hay cambios en Cerro, Ernesto. Invariante en Cerro Porteño para la segunda etapa, Namelianos y 2 jugadores que ya confirmamos quienes se retiran, pero a la cancha Luis Ortiz y Edgar Saracho. Saracho y Ortiz a la cancha entonces en Ameliano. Ahí están Juan José y el Tano en cabina. Dani Troche está en Villaliza, cancha de Soldamérica. Aquí se va a autorizar. Es que hay cambios ahora recién. David Ojeda movió Libertad. Empieza el segundo tiempo en el Defensores. Radio KMG. El Lactolanda del sabor que el Paraguay prefiere. Saludos cada día. El Lactolanda presenta el relato del número 1. La pelota que va tocando la mitad de la cancha, la va recuperando Henry Jiménez. Sí, escucho. Emilia Lisa comenzó el segundo tiempo y con todo nuevamente se perdió Torales el segundo. Guaraní 1, Tembetarí 0. Gracias, Dani. Juan José. Movió a Ameliano, arrancó el segundo tiempo, como decía Ernesto, con 2 modificaciones en Ameliano, Luis Enrique. Correcto, gracias Juan José. En marcha los 3 partidos. Lucas Prato está en la cancha, Abreu y Prato. Arriba en Olimpia. Beto Espínola por Rojas, ingresó Huguito por Iván Franco en Libertad. Hipoclofel, restaura cicatriz, raspadura, cortes y quemaduras. Hipoclofel, cuidamos de la piel de toda la familia. Simplifica tu gestión en la cooperativa Medalla Milagrosa. Un solo documento, firmar el contrato, acceder a todos los beneficios. Llama al 519-9000 Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Bueno, me dicen que en el clásico en Luque, el 3 de mayo, le ganó 2-1 al 6 de enero de Costa Sosa. Un clásico ahí en Luque, partido de regularización. La pelota que va a jugar la gente de Libertad. El pelotazo fuerte. Arriba buscando Alcaraz. No alcanza Alcaraz. Movilizándose Zavala. Zavala se queda con la pelota. Tu vehículo Jamal famosa, más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor. ¿Quieres tener un día perfecto con Upisa? Es posible. Jamonada Upisa, fiambre primavera Upisa, pancho Upisa, jamón y carne ahumada Upisa. Upisa, calidad de su origen. Está Lucas Prato peleando con Viera. Falta del central de Libertad. Sobre Lucas Prato, tiro libre para Olimpia. Va a jugar la pelota al cuadro franjeado. 1-0 está el partido. Richard descargando la pelota para Zavala. La tiene Zavala. Zavala otra vez jugando con Leguizamón. Intenta Leguizamón. Marca Troche. Presiona Leguizamón. Protege. Está trabando. Sacando Caballero. Luchando. La está bajando Alcaraz. Alcaraz con Troche. Tocó más adelante. Anticipa Licha López. Licha con Zavala. Zavala juega más adelante. Pelota otra vez de Abreu con gran gesto técnico. Buscando a Leguizamón. Resta Viera. La está bajando Roque Santa Cruz. La pierde con Richard Ortiz. Recuperando Domínguez. Domínguez para Olimpia. Sale Domínguez sobre mitad de la cancha. Se está mostrando el Beto Espíndola. Pelota para el Beto. La tiene el Beto. El Beto con Redes sobre la punta derecha. Se mete Redes. Sigue Redes. Entregando la pelota por la mitad de la cancha. Conectándose con Abreu. Abreu para Domínguez. Centro de este que se desvía. La pelota va al córner. Tiro de esquina para Olimpia. Atención, colocadores de piso. Clacó lanza su octava edición de concurso de colocadores. Competí por premios como cortadora Rubí, una moto, un viaje con Cono. Para más info llama al teléfono 856-22-102. A disfrutar la Actoranda. Disfrutar el grupo favorito de todos. El Actoranda todos son más por 11 años consecutivos. Sobre la punta derecha corresponderá tiro de esquina. Es córner para Olimpia, que está buscando el empate en este clásico blanco y negro en los primeros instantes de la complementaria. Sobre la punta derecha. Atención, el centro de Redes. Viene pelota arriba. Cabezazo defensivo de Alcaraz. Movilizándose Huguito Martínez. Marca Zavala. Sale Alcaraz. Corre Fernández por izquierda. La pelota para Fernández. Retrocede Domínguez. Está bajando con toda la gente de Olimpia. Pelota que se va. Olveira Cotita. Qué contragolpe acaba de desperdiciar Fernández. Atacaban 2 de Libertad, retrocedía desesperadamente Domínguez
Martínez, cuando Fernández le quiere devolver gentilezas a Alcaraz, lo hace de manera muy adelantada, por eso Olveira intuyó correctamente la jugada. Fernández le regaló a Olveira este lindo contragolpe de Libertad. Está saliendo con la pelota Barreto para el Beto Espínola, sobre la zona derecha frente a la plata, se entregando para Barreto tocándola para Javier Domínguez, primeros instantes del segundo tiempo, Domínguez otra vez con el Beto, desvía en el camino Marcelo Fernández, se fue la pelota lateral, Onofre para Olimpia. Onofre, la caña auténticamente paraguaya, la Forranger disponible en Teapero Villana, Picama se equipa el mundo con 5 años garantía, raza fuerte para vos la Forranger, con Taiga cada camino te lleva a tu destino, encontrá tu Taiga, la sucursal de Inverfine, Taiga orgulloso de nuestro corazón paraguayo. Roque con la pelota, intenta Roque, marca bien por el costado, estaba cubriendo por esa zona Junior Barreto, se fue la pelota, favorece a Libertad, los primeros instantes. También en Itagua, Cerro está empatando con Averiano, necesita ganar Cerro, aquí Libertad está haciendo lo suyo. León Pomelo por 3 leones, el trago favorito de todos los paraguayos, una medida caña 3 leones, etiqueta negra, 2 jugos de pomelo, hielo y miel para afinar la garganta, 3 leones, rey de cañas. ¿Quieres vender más ahora con Banco? Cobrar más fácil que nunca, podés cobrar con QR en cualquier banco financiero o cooperativa, baja la billetera Mango. La pelota que Richard levanta larga, buscando a Redes a la espalda de Espinosa, la bajó Redes, se repone el autor del tanto, jugándola más atrás, pelota que le revienta a Jiménez, Santa Cruz de cabeza. Se equivocó, la bajó Barreto para Lucas Prato también se equivoca, reconquista por el medio Lucas Sanabria, la pelota que la va tocando más adelante sacó Jiménez, la recibe otra vez Barreto para Olimpia, insiste Barreto, jugando la cortita para el Beto Espínola, metiendo por el medio para Ortiz, se acomoda Abreu, va entrando Zavala, pelota para Javier Domínguez, entregándola para Leguizamón, la tiene Leguizamón, se mete Leguizamón, gran maniobra, Leguizamón por abajo, ¿por qué no me pasaste? Dice Prato, también Abreu, buena intención Benicio. Muy buena jugada individual de Leguizamón, dejó 2 muñecos en el camino, apuntó al poste derecho, le salió ancha esa pelota, cerca del empate el conjunto franqueado. Habrá saque de meta para Libertad. Para hacer el 10 el asado de Hitchard Chivita, mejor carne paraguaya 100%, ya cañamos del tiempo de juego, 5 minutos de esta segunda etapa, y el marcador Maglos crema que el hidratante indica Radio KMG. Libertad gana seguro por 1-0. Con aseguradora y Serenidad te acompañamos siempre. ¿Quién es el rey? 3 leones, etiqueta negra, 3 leones, rey de cañas. La pelota para Huguito Martínez para Libertad, la tiene Hugo, jugando más atrás sobre Jiménez. Jiménez está con la pelota, se está viendo Espinosa, el autor de la conquista. Lo va a presionar Redes, la tiene Espinosa para el Guma, frente a la platea, tocando sobre la izquierda, buscó muy bien a Marcelo Fernández. Escapa Marcelo tocando con Lucas Sanabria, se repone, recuperando el Beto Espínola, el Beto juega para Richard. El relato Luis Enrique presentado por Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere salir cada día. Lactolanda, Prurisedan alivia al instante la picazón causada por picaduras, quemaduras o alergias de adultos y niños. Prurisedan, Nissan X-Trail híbrida 4x4, tracción 4x4 con un solo toque, 900 kilómetros. En llevarlo como siempre, fabricación de Japón con la calidad y seguridad de Nissan. Está Javier Domínguez entregando para Richard Ortiz para el equipo franqueado, está buscando el empate el conjunto de Olimpia, pierde por 1-0, la pelota sobre la punta, movilizándose el Beto Espínola, jugando con Redes, espera Abreu, espera Prato, sigue la pelota tocada sobre la izquierda para Zavala, está Zavala con la pelota, está pidiendo otra vez en la mitad de la cancha, estaba esperando otra vez, sale bien Licha López la hace bien el argentino, zafó de Roque, zafó de Alcaraz, se va Licha, cambia por la izquierda para Leguizamón, frente a las preferencias, recibe la pelota ante la marca de Alcaraz, lo anula con velocidad, escapa, se frena, le pegó un pequeño picnic, tocó la pelota para Zavala con Domínguez, se va Domínguez, linda acción de Domínguez, otra vez tocando para Abreu para Domínguez, bajando dentro del área, entregó al medio, remata al arco, golazo, ¡gol! Olimpia, golazo de Redes, fabulosa jugada previa, sensacional de Leguizamón, que se pegó un picnic con Abreu, con Zavala, y el pase para Redes al ángulo inatacable, arco norte en el clásico blanco y negro, el tricampeón de América, el campeón del mundo, el viejo y peludo Olimpia nomás, con un soberbio gol de Redes, jugada previa magnífica de Olimpia con técnica, empata el partido en los defensores, el marcador ahora, Olimpia 1, Libertad 1. Radio KMG. La opinión de J.
Cotita Bernabé. No, qué golazo acaba de convertir Olimpia. Qué sucesión de toques por el sector izquierdo. Lo había iniciado Leguizamón, se juntó con Zavala, de Zavala para Domínguez. Domínguez que busca una rápida pared con Abreu, que empala la pelota al borde del área para devolverle justamente ese balón al futbolista Domínguez, que engancha dentro del área, mete un pase retrasado dentro de la media luna y ahí apareció Redes. De primera con la pierna derecha coló la pelota al ángulo superior izquierdo de Morínigo y por golazo de Redes Olimpia temprano en el complemento empata el clásico blanco y negro. Ahora están 1-1. ¡Qué golazo Benicio Martínez! Este es el Olimpia diferente. Este es el Olimpia verdadero que quiere el hincha del conjunto franjeado. Fútbol elaborado, sucesivo toque, gol de antología para empatar el partido. El gol se produjo, Robert. A los 8 minutos de esta segunda etapa. Qué genialidad de Leguizamón, Domínguez, Zavala, Abreu. Qué golazo de Redes, Gustavito. Participaron todos los talentosos de Olimpia y el broche de oro, el golazo, el disparo de Redes. Gianluca. Que ya es el sexto gol en este campeonato de apertura para Rodney Redes en su partido número 19 en el torneo. 25 tanto que convierte en Liga, 26 del franjeado en la competencia. Qué pase de Prato para Leguizamón que coloca al centro. La va a buscar el Beto Espino. La lucha, el Beto gana, el Beto ganó, Beto. Beto enganchó, le sacó otra vez Marcelo Fernández. Presiona Beto. Está Fernández con la pelota. Se va a poner lindo el partido, Cotita. Sí, esto tiene pinta que el partido se va a poner de ida y vuelta ahora en Olimpia. Embalado por el empate. Pisa con insistencia Campo de Libertad que está replegado cerca del arco de Morini. Y esto tiene que despertar a Cerro Porteño ante Ameliano, Juan José. Totalmente, Luis Enrique. Exactamente 1 minuto y medio después explotó este estadio. Se sintió el empate, Ernesto. Señor, se sintió el empate Olimpia. Empieza a cantar y alentar a su equipo, el hincha azulgrana. Avanza Olimpia, Leguizamón sacó la pelota a Troche. La va recuperando Alcaraz, pierde, falta de Alcaraz. No hay falta, ley de ventaja, pelota para Domínguez. Domínguez con Leguizamón, peligro de gol. El centro se desvía la pelota solo. Bajó, gesto técnico otra vez. Con el cuerpo se dio la pelota. Creo que fue Abreu. Sí, fue Abreu. Qué visión de juego tiene este chico. Sabía que no iba a poder controlar y quiso hacer de primera la asistencia. Sí, Benito. señor, con el cuerpo habilitó aquí en Prato, no entendió la jugada, llegó tarde, se perdió el segundo Olimpia. En Villaliza, Dani. Dani en Villaliza. La pelota que va quitando por la mitad de la cancha Santa Cruz. Tocando la pelota. La va a buscar otra vez más adelante. Se equivoca Roque. Corta Leguizamón. Alcanza Jiménez. ¿Cómo estás viendo el partido, Tano? Bueno, con mucha actitud de parte de Cerro. Ha modificado un poquito Martínez porque lo ha adelantado de vuelta Iturbe a la misma línea de Torres. Carrizo y Sergio Araujo están por fuera. No tiene juego interno con Carrizo porque está muy impreciso. No tiene desborde, entonces todos los ataques de Cerro prácticamente terminan en un embudo. La pelota por derecha en la mitad de la cancha. La va a recuperar Olimpia. Gana bien limpiamente. Está con la pelota. ¿Qué jugador se está ganando Olimpia y el fútbol paraguayo con Abreu? Pelota para Prato. Sí, escucho. Y con estos parciales, 38 para Libertad, 35 Cerro, 35 Guaraní y 31 para Olimpia. Que quedan 2 fechas dramáticas a esta altura. Falta mucho todavía para el segundo tiempo en las 3 canchas. Pero en este mismo momento al rojo vivo. ¿Sí o no, Gianluca? Sí, 3 de diferencia para con el puntero y el segundo. Recordarle que Guaraní sigue ganando 1-0, casi ya 12 del segundo tiempo. La pelota sobre la izquierda. Está dominando la pelota. La está controlando Jiménez. Sí, Juan Eduardo. El que se queda sin chances matemáticas con estos resultados es Olimpia. La pelota por el costado. Vamos a ver. Va jugando el Beto Espínola. El Beto para Barreto. La tiene para Olimpia. Con Western Union ahora puede enviar dinero al exterior más fácil, más barato. Western Union, rápido y seguro. Entérate más en westernunion.com y busca tu agencia más cercana. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. La pelota por arriba en la mitad de la cancha. Quita con golpe de cabeza. La va a buscar. Pica el balón. Se pierde por un costado. Cerro necesita ponerse en carrera. Está empatando con Aveliano. Luis Enrique. Escucho. Prepara 2 modificaciones Cerro Porteño, Ernesto. Sí, señor, camiseta 17 Gabriel Aguayo y 20 Wilder Viera. Correcto, Wilder Viera y Aguayo van a ingresar en Cerro Porteño. Cerro está empatando con Aveliano. Aquí 1-1. Guaraní le gana a Tempetarú. 1-0. Hubo falta. Tiro libre para el Guma. En Nisei cada compra es un golazo. Celulares, televisores, notebooks, cámaras y mucho más. Nisei, especialistas en tecnología. Para cada dolor hay un quitador. No te olvides, suyo quitador de Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Habrá tiro libre
Tiro libre que favorece al conjunto Gumarelo frente a las plateas. Unite la generación promateína americana. Para más info llama al teléfono 844-44037 Universidad Americana. Curso de inglés para adultos y niños en Wizard. Llama al teléfono 827-53647. Aprende inglés en Wizard. Tiro libre, Lucas Sanabria dispuesto a tirar. Ahí está Lucas Sanabria, levanta la pelota larga, se mete por el otro costado, cabezazo del Alcaraz. Resta, quita muy bien Licha López. Revienta como encuentra en el camino. Hugo Martínez, saque de meta para Olimpia. Seguí la emoción de cada partido, gritar la juega de tu equipo cuando no frena caña auténticamente paraguaya. Viaja con Transporte Río Paraguay hundiendo a Yolas, encarnación mayor otoño para llama al teléfono para mayor información 84845-901. Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Arriba la pelota por el Beto Espínola, la está bajando el Beto para Olimpia, dominando el Beto tocando bien. Abreu con la pelota pide redes, se va Abreu, sigue Abreu intenta escapar, marca sacando a Espinosa, recupera la pelota Marcelo Fernández, Lucas Sanabria, pelota que alcanza Richard Ortiz otra vez, peligro de gol, carga Olimpia, se mete Abreu solo, pelota para Abreu dentro del área, entra Abreu, sacó Espinosa, Jotita. Le anticipó correctamente Espinosa dentro del área Abreu. Me parece que no entendió la distancia de la marca de Matías Espinosa, lo vi llegar muy relajado a esa pelota Abreu. Una pelota perdida por Libertad en salida que casi lo aprovechó Rondy Redes. Iba a corresponder tiro libre. Tiro libre. Sí, escucho. Perdón, minuto número 14, con la disculpa del caso, tengo un problemita con el celular. Minuto número 14, 1-0 gana Guaraní a la cancha Diego Fernández, que tuvo recién una zurda para aumentar, pero no pudo. 1-0 la victoria Guaraní, 14 minutos. Aquí va a corresponder tiro libre para Olimpia, sí escucho. En Libertad se preparan dos cambios, el 15 Ángel Cardoso Lucena y el 11 Gustavo Aguilar. Gracias Roberto, tiro libre para Olimpia. 1-1 está el partido. Quiere el segundo cuadro franjeado. Ya voy en un ratito. Tiro libre peligroso para Olimpia. Atención, mucha gente dentro del área palpitando el desenlace, buscando el segundo Olimpia. Está el Beto Espínola, que tiene juego aéreo dentro del área. Está Prato, está Licha, está Barreto, está Richard. 1-1 está el partido. 2 están en la barrera. Vamos a ver. Demora mucho Juan Gabriel para un tiro libre. Autoriza el árbitro ahora. Atención, se mueven todos. Viene el centro al arco. Casi se le mete a morir un coquito al arquero Juan Eduardo. Centro, ni qué centro, dijo Leguizamón, le pegó con la zurda. La pelota se cerró peligrosamente en el primer palo. Tuvo que exigirse al máximo Morínigo para bloquear el segundo de Olimpia. Está con la pelota Alveira, sí escucho. Aquí también el gol de Olimpia se vivió con cierta emoción. Cantó con toda la hinchada en el momento del gol de Olimpia. La pelota que la va a presionar, la va a buscar ahí. Lucas Prato, sale el conjunto liberteño. Transportando Lucas Sanabria, escucho. Aquí sorpresa en los cambios en Cerro Porteño, Ernesto. Señor, los cambios en el ciclón. Se retiraron 8 Pachi Carrizo, 27 Jonathan Torres a la cancha, 17 Gabriel Aguayo y 20 Wilder Viera. Tano. Sí, realmente llamativo. No estaba haciendo un buen partido, pero igual es el distribuidor en el conjunto azulgrana. Pensé que iba a arriesgar un poquito más el técnico de Cerro y no lo hizo. Cambios en Libertad, Roberto. Ingresa el 15, Ángel Cardoso Lucena, y se retira el 21, Lucas Sanabria. Y el otro cambio, ingresa el número 11, Gustavo Aguilar, y se retira el 24, Roque Santa Cruz. Bueno, no fue el mejor partido de Roque hoy, tampoco el de Lucas Sanabria. 1-1 está el partido. En Gómez y Par, si sos socio, solicita hoy mismo tu crédito. Para más info, ingresa en gómezypar.com. Gómez y Par, tu mejor opción. Viaja con seguridad, comodidad y placer con Estel Turismo. Viaje diario a Santa Cruz de la Sierra. Estel Turismo, la magia de conectar. Señoras y señores, ya está en la cancha Aguilar. Se fue Roque Luis Santa Cruz. Con sabor 5 estrellas, Mahou, cerveza española por excelencia. Mahou, sponsor oficial del Real Madrid. Tu sueño, la casa propia está más cerca con la Cooperativa Universitaria. Para más info, llama al teléfono 021-617-0000. Cooperativa Universitaria. Bajando la pelota justamente Cardoso Lucena, entrega sobre la izquierda para Espinosa, centro de Espinosa, cubre bien Barreto, va despejando Barreto, saca como puede frente a las plateas. Celebramos el día del té con Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Acompaña a la Virroja o São Paulo con Solimar Turismo, entrega 300.000 y ya viaja. Llamanos al 85-36-35-44 Solimar Turismo. Cerro está empatando con Abeliano, no puede llegar al gol en Itagua. Aquí 1-1 el partido. 1-0 está ganándole Guaraní Atlético Tembetarí. La pelota sobre la izquierda, repetime la tabla de los 3 primeros. Barney. 38 Libertad, 35 Cerro Porteño y 35 para Guaraní. Qué bárbaro. 35, el que está ganando terreno ahora con estos parciales es Guaraní, Jotita.
Sí, porque le descuenta parcialmente 2 puntos a Libertad y también a Cerro Porteño. Y la ventaja deportiva Luis es para Enrique. Guaraní en caso eventual, Benicio. Claro, si le llega a alcanzar, claro, la ventaja deportiva a favor del conjunto aurinegro. Zavala, pelotazo largo de Zavala. Espinosa quita de cabeza en la mitad de la cancha. La va a pelear jugando con golpe de cabeza Ernesto Caballero, tocándola por el costado. Anticipa Domínguez, se equivocó Troche, ganó bien Domínguez. Pelota para Abreu. Ahí está Abreu. Abreu con el balón. Sigue Abreu buscando muy bien. Dejó la pelota por el costado. Intentando por allí se metía Leguizamón. Va peleando Leguizamón. Todas las pelotas. Fue a la pelota. El árbitro castiga falta. Y lo amonesta al jugador de Olimpia. Está exagerando para mí Pica Cardoso Lucena en esta acción. Quiero ver la repetición. La forma en que Pica usa su experiencia, Benicio. Quiero ver de todas maneras el monitor. Para mí llegó a la pelota. Vamos a ver aquí la acción. Sí, llegó limpiamente a la pelota. No, el que atropelló fue Pica, claramente. Usó la experiencia. Sí, mira. Sí. Lo barrió con el pie, con la derecha ya, pero no para que haga todo el... Eso ya es producto del envión de la barrida. Sí, señor. Sí, señor. Habrá tiro libre para Libertad. Llévate ya mismo la moto Mami de Bristol, más Panchita regala comprando la Boulder Car Rayo en Bristol. Bristol, la mejor casa electrodoméstico del país. Bar Restaurante Ñan Virginia, nos disfruta como en casa. Con el mejor sabor de lugar, estamos en los Jardines de Luque. Delivery al 82-411-109 Ñan Virginia. Lucas Prato peleando en la mitad de la cancha. Lucas Prato dejándola para Iván Leguizamón para Olimpia. Pide Redes, pelota larga para Redes a la espalda de Troche. Ahí está, se mete Redes dentro del área. Entra Redes para Olimpia, sigue Redes. Está Redes, córner. Tiro de esquina, pura Olimpia, Benicio. Pura Olimpia, con un pelotazo largo de la figura en Olimpia. Leguizamón, punta izquierda del ataque del conjunto franjeado. Habilitó a Redes. La verdad, más cerca de la segunda conquista, el equipo de Olimpia. Habrá tiro de esquina sobre la punta izquierda, corresponderá tiro de esquina, córner para Olimpia. Habrá tiro de esquina, va a levantar la pelota Zavala de zurda, centro de Zavala, quita de cabeza. En esa zona estaba Colarón de Espinosa, lucha Redes, recibe la pelota para Olimpia. Sí, escucho. Sintió una molestia Licha López, hay que ver rápidamente el gesto hacia la zona del banco. Pide cambio Licha López, pelota en la mitad de la cancha, la tiene Domínguez para Olimpia, entregando por derecha rápidamente a Abreu, tocándola para el Beto, más atrás, se queda con la pelota Domínguez para el equipo franjeado, está tocado Licha, pelota por derecha, frente a las plateas, mueve para salir el conjunto franjeado, 1-1 está el partido, pelota para Richard Ortiz entregando rápidamente para Zavala toca la pelota, ¿quién viene en Olimpia? Axel Alfonso, casaca 15. Está Domínguez juega más atrás con Zavala, que levanta, pelota larga, entra Abreu, cuidado, cabezazo al medio, la va a buscar otra vez el Beto Espínola, tocando para Redes de primera, lo va a presionar a Troche, ahí está Troche, toca frente a las preferencias. Para hacer el 10, el asador Richard Civita, mejor carne paraguaya 100%, ya que llegó el tiempo de juego 21 minutos de esta segunda etapa. Y el marcador de Maglos, crema gel hidratante indica. Radio KMG. Señoras y señores, que el partido está seguro 1-1. Con aseguradora Ñaceretán te acompañamos siempre. 13 Leones, etiqueta negra, 13 Leones, Rey de Cañas. En la cancha, Alfonso Olimpia. Se fue lesionado Licha López. Sobre la zona izquierda está Zavala. Lateral no prepara Olimpia. Va a jugar la pelota. El partido está 1-1. Se muestra Abreu. La va tocando por el medio para Redes, autor del golazo. Redes insiste, trabando Richard Ortiz. Pelea Redes, cubre Alcaraz. Sacando la pelota Cardoso Lucena. Resta Alfonso. Alfonso para Domínguez. Se mete por el medio. Levantó la pierna Domínguez. Se va expulsado. Lo expulsa el jugador de Olimpia. El árbitro del partido queda con 10 Olimpia. ¿Cómo viste la jugada, Cotita? Sí. Hay una pierna levantada, una plancha que impacta de lleno en Ernesto Caballero. Acá me parece que no hay muchos cuestionamientos para Juan Gabriel Benítez. Yo vi de la misma manera que vio el árbitro del partido. Vamos a ver. ¿Cómo viste vos, Benicio? No hay nada que discutir. La verdad, llegó muy tarde a esa pelota, a esa intención de jugar con la pelota de Domínguez. Una pena, un jugador demasiado importante en el armado de Olimpia y con un hombre menos, cuando falta muchísimo todavía, cuando era protagonista en el trámite del partido, el conjunto franqueado. Y como suelo decir en esta circunstancia, ¿sí? Al ser expulsado, quedar con un hombre menos es el segundo gol moral del equipo albinegro. Gustavito. Si se viene Marcos Gómez en Olimpia, hay que ver quién es el sacrificado. Lo más probable que sea Abreu.
Pierde Olimpia, va a quedar con uno menos, de hecho ya queda con uno menos. Y la salida de Abreu va a ser una salida obligada, porque es un chico de condiciones técnicas, de una visión de juego. Un muchacho de tremendas condiciones, este que está sacando Olimpia para el fútbol paraguayo, que si tiene continuidad, si tiene disciplina, con las condiciones que posee Luis Carlos Abreu, tiene un gran futuro. Y es seguramente el que va a salir. Está para ingresar Gómez. ¿Qué pasa con Cerro, Tano? No pasa absolutamente nada. Empieza realmente a jugar contra reloj. Mucho nerviosismo los jugadores de Cerro Porteño. No tiene forma lo que propone el conjunto azulgrana. Ahora el último manotazo de Martínez sacó un central para mandarlo a la cancha de Acosta. Lo retrocedió a Pérez. Busca y busca a Cerro, pero no encuentra la llave del gol. Bueno, escucho. Sí, 17 Marcos Gómez confundió. El que se va primero es Javier Domínguez, expulsado, y ahora están observando por lo menos y no da la autorización, y efectivamente se retira Abreu, Luis Enrique. Sí, excelente lectura tuviste, Gustavito. Él tenía que ser 10. Queda con 10 Olimpia. Y aquí cambia todo de nuevo. Vamos a ver cómo lo asimila Olimpia, cómo se produce el trámite del partido con esta ventaja para Libertad, que estaba siendo acorralado, Jotita. Sí, Olimpia estaba mejor en el terreno de juego, y ahora en un momento estratégico queda Olimpia con uno menos. Libertad tiene varios minutos por delante, 20 más descuento para ir a buscar la victoria. Dominando la pelota Jiménez para Libertad. 1-1 está el partido. En la República de Luque, Comercial Virgen Rosario, premia a mamá y a papá con 2 autos 0 kilómetros por cada compra 30.000 guaraníes. Participa. Primero sorteo del auto para mamá, 31 de mayo. Segundo sorteo del auto para papá, 30 de junio. Entérate más, @Comercial Virgen Rosario, está en Luque. Dominando la pelota Ernesto Caballero, tocándola para Viera. ¿Cuánto marca el tiempo de juego en el Defensores? Para hacer el 10, el asador Hitcher Civita, mejor carne paraguaya, 100% yaqueño, con el tiempo de juego 25 minutos de esta segunda etapa. Y el marcador Maglos, crema gel hidratante, indica Radio KMG. Señoras y señores, que el partido está seguro, 1-1. Con la aseguradora y Seguridad te acompañamos siempre. ¿Quién es el rey? 3 leones, etiqueta negra, 3 leones, rey de cañas. Sale con la pelota Leguizamón. Leguizamón solo contra el mundo por Olimpia. Intenta Leguizamón, tocó Troche. Se fue la pelota, saque de costado. Lateral para Libertad, lateral Onofre. Aquí se equivoca Juan Gabriel. Hoy la pelota es para Libertad. Creo que Troche fue el último en tocar. Ya juega Troche, agiliza también el juvenil lateral derecho de Libertad. Moviendo la pelota para Viera. Dejando para Cardoso Lucena. Sale, pica. Ahí está el de Santa Rosa Misiones cruzando la mitad de la cancha. Se va tocándola para Marcelo Fernández. Pelota sobre la izquierda. Jugó con Jiménez. Otra vez para Pica. 1-1 está el partido. Guaraní está ganando a Tembetari 1-0. Cerro no puede con Abeliano. El puntero Libertad está buscando el título. Está empatando en este clásico 1-1. Pelota larga, cabeza de Espinosa. Restaquita con golpe de cabeza Barreto. El relato Luis Enrique, presentado por la Autolanda, el sabor que el Paraguay prefiere. Salud de cada día la Autolanda. Don Atlántica de Mulo, disfrutar la tranquilidad, la frescura y coquita de Samber. Entérate más, @Atlántica PY. Atlántica de Mulo es una inversión en calidad. Equipado, hogar y mucho más con tu pique. Esperamos a Unión Boyani, aquí en el Músico del Chaco. Teléfono 021-569-9000, Tupiru Villa. Lo barrió Prato. A Jiménez, amonestado Gustavo. Amonestado Lucas Prato, Luis Enrique. Señoras y señores, 1-1. Ahí quiero ver la acción, a ver. Uy. Fue con todo, bien amonestado. Pelota que la tiene Cardoso Lucena. Pica está para el conjunto liberteño. Entregando para Huguito Martínez. Sale Hugo, cambia por derecha. Está por esa zona. Movilizándose Troche. Tocando la pelota para Hugo Martínez. Retrasando para Viera. Areguá, ciudad rica de artesanía, cultura, gastronomía. Venía a conocer la ciudad La Frutilla, apoyando a nuestros productores. Municipalidad de Areguá, administración de Denis Torres. Paseo Guaraní, la mejor gastronomía y diversión. Encontrado en nuestras tiendas. Vivir, disfrutar y compartir siempre en familias y amigos. Paseo Guaraní, el encuentro en Itagualá, ciudad de Ñandutí. Juan José. Va a corresponder salida, saque de meta. Aquí llegó Cerro, un tiro libre. Justamente de Turbe ganó de cabeza la primera de Chico da Costa. Tano. Sí, en un balón parado, el centro del costado derecho, el cabezazo da Costa, pero salió totalmente desviado. No de igualado Luis Enrique. Gracias Juanjo, gracias Juanjo.
Va a quitar la pelota Gastón Olveira. Copafiar igual limitada, 37 años creciendo juntos, créditos y muchos beneficios más. Te esperamos en Casa Central Carlos Antonio López Gas y la Candelaria. Copafi Cooperativa igual limitada. Si hay malestar y te diste cuenta que no vas a estar livianito, mejor meter el Gastrical. Omeprazol de 20 miligramos. Gastrical, tu aliado contra la acidez. Frente a las preferencias, donde está parado Patito Aquino, llega Zavala, lateral Onofre para Olimpia. 1-1 está el partido, se mueve Lucas Prato, pelota para el argentino. Está Lucas Prato, aguanta Prato, intenta Zavala, lucha Prato, gana Prato, entra Zavala, recupera Leguizamón, quiere escapar, tocó la pelota por el costado Troche, nuevo lateral para Olimpia, que gana terreno, lateral Onofre. Onofre, la caña auténticamente paraguaya, así como la albirroja deja toda la cancha. Chortivite deja su sello en cada corte. Chortivite, sponsor oficial de la albirroja. La Dermagloss, hombre, crema que hidratante, hidrata, suaviza como siempre. Dermagloss, cuidamos tu piel. Intentó Olimpia en esta maniobra, Benicio. Pero cambió totalmente el panorama, el trámite del partido, lo dije Enrique. Ahora se trastocaron los papeles. El que marca las pautas, los tiempos del partido, Libertad. Y una Olimpia que tiene que agazaparse y salir de contra. El pica Cardoso Lucena entregando la mitad de la cancha para Troche. Troche juega con Viera, dominando para la salida, moviendo Libertad. Está con un hombre más en la cancha. 1-1 está el partido aquí en el Defensores. La tocan sobre la izquierda para Espinosa. El autor de tanto Gumarelo, dejando para Cardoso Lucena. Espera Aguilar, espera Alcaraz también. Está Marcelo Fernández, sale Viera, pelota por derecha, buscando a Huguito Martínez. Huguito más atrás con Viera. Bueno, Ban, el único banco que te ofrece atención digital y presencial las 24 horas. Bueno, Ban, el banco paraguayo de todos. Atención, conductores, él te ofrece promociones increíbles los días lunes y miércoles. Entérate más @Shell Paraguay. La pelota sobre la izquierda, Jiménez coloca al centro, pelota pasada, bajando la Zavala por el medio, remate que va sacando Barreto, la recupera Cardoso Lucena, cambia, corta Zavala, recibe Leguizamón, Leguizamón para Olimpia, sale para la patriada, corre Leguizamón, escapa Leguizamón, Leguizamón, bien, estiró la pelota, sigue, Leguizamón para Olimpia, otro túnel, ¡epa! Hay falta y va a corresponder tiro libre para Olimpia, el mejor jugador de Olimpia en el presente es Iván Leguizamón, sin lugar a dudas. Velocidad, habilidad, imparable. Enfocado en el partido. Está de punta de pie en este compromiso. Y está bien físicamente. Se nota cuando un jugador se cuida, Cotita. Livianito. Y cuando la tiene Leguizamón y tiene este tipo de espacio por explotar y con la pelota dominada, da la sensación de que algo puede pasar. Es el único futbolista que transmite esa sensación de que cuando tiene este tipo de jugadas, algo puede crear. Roberto. Amonestado pica Lucena en este momento, Luis Enrique. Sí, iba a decir eso justamente porque al ver acá la repetición era parecida a la de Prato, era para tarjeta. Habrá tiro libre, 1-1 está el partido, tiro libre para Olimpia. Vamos a ver, está con un hombre menos el conjunto franjeado. Va a levantar la pelota, Zavala, arranca Zavala, centro de Zavala, Prato, Cortina, cuidado Leguizamón, entra Leguizamón, le va a pegar, le pegó, arriba y afuera. Para hacer el 10 en la zona de Hichortilita, mejor carne paraguaya 100%, ya que llegó del tiempo de juego, 30 minutos de esta segunda etapa. Y el marcador Remagloss, crema gel hidratante, indica Luis Enrique. Que el partido continúa seguro 1-1. Con aseguradora y Seguridad te acompañamos siempre. La pelota larga por derecha, afuera, saque de costado, lateral Onofre para Olimpia. ¿Quién es el rey? 3 Leones, etiqueta negra, 3 Leones, Rey de Cañas. La pelota por el costado, vamos a ver. Puede ser, Tano, que no pase nada con Cerro. Sí, está intentando. Recién tuvo la chance más clara del partido, un desborde del costado derecho, en donde en una doble chance, Araujo, primeramente gran tapada de Miguel Martínez, en el rebote no le pudo dar dirección, sigue empujando, pero no encuentra, no tiene claridad en esos metros finales. La pelota que favorece al conjunto de Olimpia, va a jugar la pelota Zavala, ya estoy contigo Robertito, Richard Ortiz buscando a Lucas Prato, quita de cabeza Troche, recupera Richard Ortiz para Olimpia, sigue Richard, transportando el balón, entregó para Lucas Prato, con Leguizamón, espera Redes, pero está para Zavala, está por el medio, se mete, entra Zavala, Zavala contra el mundo, corta Caballero, jugando para Troche, Troche cortita para Viera, Viera mete por allí, va a presionar Prato, la tiene Troche sacando a cualquier parte, al bulto, resta Alonso con golpe de cabeza, movilizándose Prato, intentó bajar la pelota para Zavala, la tiene Troche, juega más atrás con Morínigo, quita presurosamente por el medio, jugando para Marcelo Fernández, va ganando el Beto Espino, la pelota para Redes, se mete Redes, intentaba Redes, quitó pica, está con un hombre menos Olimpia, pero pelea, el pelotazo de Espinosa, buscando al Alcaraz, se le fue por un costado.
El relato Luis Enrique presentado por Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere hacerlo cada día. Lactolanda denunciaron choquero, tomaron una polizada, pagar una factura que sus gestiones sirva como una excusa para venir a ISO de 165. ¡Gol de Guaraní! Minuto número 32. Letal contragolpe. Hacen Iván Ramírez y Alan Romero este último. Mano a mano con Chena. Somete al portero de Tembetarí por Alan Romero. Guaraní 2, Tembetarí 0. Guaraní ya le está ganando a Tembetarí por 2-0. La mejor tecnología, Robert. Con Licey, especialistas en tecnología. Cerro no puede con Ameliano. Aquí Libertad Olimpia 1-1. Robertito. El cuarto cambio de Libertad, ingresó el número 7, Oscar Tacuara Cardoso, se retiró el 28, muy silbado Marcelo Fernández. La pelota que la tiene Troche para el conjunto liberteño, jugando más atrás, y escucho. Para acotar, si no me equivoco, ya me va a corregir Gianluca, primer gol en primera división de Alan Romero. Correcto, la pelota en la mitad de la cancha, Cardoso Lucena, buscando a Ernesto Caballero, tocándola para Viera, 1-1, sale con la pelota Libertad, ya está en la cancha Tacuara Cardoso, sobre la punta derecha, recibe la pelota Huguito Martínez, centro para Tacuara, dejó correr Tacuara, la está bajando Aguilar, se acomoda Aguilar para Libertad, tocó la pelota con Alcaraz, otra vez para Aguilar, lo presionan, ya le robó la pelota a Richard Ortiz, hay falta clarísima de Aguilar, tiro libre para Olimpia. Denunciaron choque, armaron una póliza, pagaron una factura que tus gestiones sirva como una excusa para venir a ISO 165. Te esperamos en Mariscal López, esquina O'Higgins, aseguradora y Serenidad. Te acompañamos siempre con Juan, el agua natural más pura del mundo. Con Guana, más que agua, una joya. Prepara otra variante Libertad, ya no va a contar Robertito, pide Leguizamón, pide Prato, redes abierto por la derecha, está el Beto, Olimpia está con 10, expulsado en el conjunto franjeado. Javier Domínguez, Olveira para Leguizamón, para que pelea Prato, ganó Prato por arriba, la pelota a las manos de Morínigo. Tower Marete, fabricación de torres para radio, AM/FM y televisión. Llama al teléfono 11-306-964. Tower Maretero, mejor en torres, más potencia, más rendimiento, más cuidado para tu motor con lubricante Repsol. Llevas calidad de otro nivel. Hace tu pedido al 021-729-7878. Distribuye Automotor. La pelota que domina Huguito Martínez, entregándola para Jiménez. Aquí el partido está 1-1, Cerro está empatando 0-0, pelota por derecha, recibe Hugo Martínez para Libertad, la marca de Richard Ortiz, Hugo levanta, pelota a la espalda del Beto, la recibe Alcaraz está con la pelota, marca, quita Barreto y es saque de costado para Libertad. Para hacer el 10, el asado de Richard Civita, mejor carne paraguaya 100%, ya que lleva el tiempo de juego 35 minutos de esta segunda etapa y el marcador Maglos, crema gel hidratante indica Radio KMG. Está seguro 1-1. Con la aseguradora y Serenidad te acompañamos siempre. Camión Libertad, Roberto. Sí, el Enrique ingresó el 32, Rodrigo Villalba se retiró el 26, Ernesto Caballero. ¿Quién es el rey? 13 leones, etiqueta negra, 13 leones, Rey de Cañas. Ataque de costado para Libertad, ya voy a estar con Juan José y con el Tano por un ratito, la pelota sobre la izquierda, lateral, Onofre arriba, la pelota, el cabezazo, quita la defensa de Olimpia de Chilena al arco. Salvó Richard Ortiz de espaldas al arco de Chilena, creo que fue el Pica Jotita. El Pica Lucena con una acrobática resolución. Por suerte para Olveira no llevaba mayor potencia, esa chilena del Pica Lucena tenía destino de arco y Olveira la termina desviando al córner. Habrá tiro de esquina sobre la punta izquierda, viene el centro, pelota arriba, el cabezazo, resta la defensa, pellizcó para atrás Alcaraz, meten otra vez con un cabezazo por el área, Olveira atento al arquero de Olimpia. Hipoclofel, restaura cicatrices, raspaduras, cortes y quemaduras. Hipoclofel, cuidamos la piel de toda la familia. Simplifica tu gestión en la cooperativa Medalla Milagrosa, con un solo documento, firma el contrato, accede a todos los beneficios. Para más info, llama al teléfono 519-9000, Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Sacando la pelota Gastón Olveira, que renovó con Olimpia hasta el 29, pelota que está peleando Prato, pellizca Prato, entregó bien para Leguizamón, va Leguizamón con velocidad, se mete Leguizamón por Olimpia, sigue Leguizamón, está solo contra dos rivales, Leguizamón se apoya en Zavala, lo tocaron mal ahí, lo tocó el jugador que ingresó Villalba, se recupera, pelota en la mitad de la cancha, manejando la pelota Marcos Gómez, Juan Peta Gómez, dejó para Barreto, la tiene Barreto, vamos a ir en un ratito hasta Itagua, sale con la pelota Barreto, vamos a ver bien el centro, pelota para Lucas Prato, quita Jiménez de cabeza, la está bajando Aguilar, tocó cortita para Villalba, reconquista Olimpia, atención, con cuidado, Juan Peta Gómez, entregó bien para Zavala, Zavala al arco, la pelota por línea, final afuera, Juan José Tano. Dos variantes más, Cerro Porteño y Ernesto, cambio.
Los cambios en Cerro Porteño en la cancha, el juvenil, justamente el aregüeño, Iván Mareco, camiseta 39, y también con el 5 Jorge Morel. Ya vamos a mencionar enseguida quienes dejaron la cancha. Va a corresponder saque de costado para Cerro Porteño, Citano. Uno de ellos acalambrado lateral derecho, el caso de Rodrigo Gómez. La pelota más atrás para Robert Pildamota, mostrándose por izquierda, un poco más adelante para Jorge Morel. Quería Pérez, pelota fuerte para el Chico León y anticipan la última Valdés, saque de costado, un para Cerro, se escuchó. Y se retiraron Rodrigo Gómez, un poquito tocado, y 11 Juan Iturbe. Muchas críticas para Chico Dakota por parte del hincha del Cerro Porteño. La pelota fuerte arriba para Aguayo, se le perdió el balón a Aguayo, recién la que tuvo Dacosta, Tano. Sí, realmente fue como un blooper, porque Aguayo le terminó sacando, metiendo un centrito tras tradición central de Ameliano, y aún así no pudo dominar dentro del área grande del conjunto ameliano Dacosta la pelota. Aquí hubo falta, infracción, será salida en defensa por izquierda para Ameliano Luis Enrique. Gracias Juanjo, gracias Tano, tiro de esquina, no puede ser, 0-0 con Ameliano. Aquí va a corresponder tiro de esquina para Libertad en el clásico blanco y negro. El centro arriba, las manos seguras de Gastón Olveira, que se queda con la pelota. Tu vehículo Jamalín, famosa, más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor. ¿Quieres tener un día perfecto? Con Upisa es posible. Jamonada Upisa, fiambre primavera Upisa, pancho Upisa, jamones y carnes ahumadas Upisa, Upisa, calidad desde su origen. Zavala estaba esperando Redes, demoró en tocar la pelota al otro costado. El balón que favorece a Libertad, ya jugó Cardoso Lucena, dejándola para Viera, viene entregando para Huguito Martínez en la mitad de la cancha. Atención, colocadores del piso, Club lanza su octava edición de concurso de colocadores. Competí por premios como cortadora Rubí, una moto, un viaje a Hong Kong. Para más info, comunicate al 856-22-102. A disfrutar Lactoranda. Lactoranda es parte de tu vida. Lactoranda, el sabor que el Paraguay prefiere, salud de cada día. Lactoranda. Aquí se pierde la pelota por un costado. ¿Qué pasa en Itagua? Juan Jotano. Está muy sentido el jugador de Ameliano, Citano. Está muy sentido realmente. Esto corta totalmente el trámite del partido. Amonestado el volante de Robert Pires Jamota, que metió muchísimo, pero no tiene evidentemente el oficio para darles ideas en ataque al conjunto de Cerro Porteño, que fue mucha actitud, pero sigue careciendo de ideas claras. Solamente 2 tapadas de Miguel Martínez en el partido. Eso habla a las claras, la escasa producción futbolística ofensiva de momento del equipo azulgrana. Mucha ansiedad en la parte preferencial, Ernesto. Sí, señor, totalmente, mucha ansiedad, mucho nerviosismo por parte del hincha de Cerro. La pelota por izquierda, carga Ameliano, vamos a ver, Luis Ortiz viene el centro, Ortiz arriba. La pelota picó a las manos de Alexis Martín Arestano. Y después de un cierto tiempo, un ataque profundo del conjunto ameliano que terminó rápidamente en las manos del arquero azulgrana. Adelante, Luis Enrique. Aquí va a quitar la pelota Gastón Olveira. Está colocando el control del tiempo en este partido. Para hacer el 10, el lanzador de Hitcher Timita, mejor carrera paraguaya, 100%. Te callamos del tiempo de juego, 40 minutos de esta segunda etapa. Y el marcador de McLaughlin, la imagen de la tanda indica Radio KMG. Luis Enrique. Entra a jugar la última parte en el Defensores y en Itagua. En Villaliza, Guaraní se está acomodando ya a esta altura. Gana por 2 goles contra 0 a Tembetarí. Aquí el partido está seguro 1-1. Con la aseguradora y el Serenidad te acompañamos siempre. ¿Quién es el rey? 13 Leones, etiqueta negra, 13 Leones, Rey de Cañas. Sacando la pelota Zavala, levanta Zavala para Leguizamón, peleando con Troche, entra Leguizamón, ganó bien inteligentemente, está Leguizamón con la pelota, escapa Leguizamón, se mete Leguizamón, cubrió otra vez, pica Cardoso Lucena, jugándola para Troche, la tiene Troche, Troche levanta la pelota, Barreto de cabeza, se mueve el Beto Espínola, recibe la pelota sobre la izquierda, vamos a ver, avanza, se mete Villalba, carga Libertad, le robó la pelota a Vampeta Gómez, le quitó otra vez Vampeta para Olimpia, sí escuchó. Lo noto a Prato con inconveniente en la zona de la rodilla. Pero ahí lo atropelló, falta clarísima de Espinosa sobre Redes. Y habrá tiro libre para Olimpia. A la Ford Ranger disponible en Tapir Vista, la pica más equipada del mundo con 5 años de garantía. Raza fuerte para vos, la Ford Ranger. Con Taiga, cada camino te lleva a tu destino. Encontrá tu Taiga en toda la sucursal de Inverfines. Taiga, orgullosamente paraguayo. El relato Luis Enrique, presentado por Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere. Salud de cada día, Lactolanda. Caído está Redes, Juan Jotano. La pelota un poco más adelante, pelando el Chico Mareco. Gran pase para Aguayo, corre Aguayo con peligro. Aguayo salió, arco blanco, si la hace bien. Saca mucho el portero Martínez. Aguayo, viene el centro. Aguayo arriba, sin arquero, está la pelota arriba, nadie alcanzó el rebote, falta, debe ser para tarjeta, cabecera del área, forma central, llegó Cerro Porteño, arco en blanco, Tano. No sé qué locura hizo el arquero Martínez, ¿por qué salió tan lejos realmente? Y no solamente eso, sino que no mató la jugada, esto permitió el centro retrasado de Aguayo, el rebote había sido tomado por Viera,
Cuando iba a definir, remata hacia el arco, lo tocaron por el camino. Tendrá Cerro una de las últimas chances de un balón parado en la cabecera del área grande del conjunto ameliano. Pida aliento, Wilder. Pida aliento, que esto reviente, Ernesto. Sí, señor, y tal cual Juanjo, Lincia Cerro se pone de pie, con mucho suspenso, ese tiro libre a favor del Ciclón. 22 metros, Luis Enrique aproximadamente en forma recta. Peligroso tiro libre para Cerro. Tenemos tiempo, Luis Enrique. Sí, claro. Vamos a ver, hay problemas allí hace rato. Se están tomando ambos componentes de los equipos, y Ernesto. Sí, mucho nerviosismo allí. Gustavo Velázquez con Alejandro Zamudio. También se pone en el medio Jorge Morel, el que sí ingresó y prácticamente se está tomando Mareco, control con Mareco. Sí. Mareco ya hace bastante tiempo desde que ingresó, se viene tomando con los jugadores amelianos. Mucho nerviosismo por parte de los dos equipos. El tiempo fue Quintana, Tano. Ahora Mareco. Aparentemente Da Costa se va a encargar del balón, ¿eh? Hay que ver si Da Costa se anima a patear este tiro libre. Ojo allí, porque Matías Pérez prácticamente con los puños allí, con Zamudio, vuelve a aparecer más tarjeta, creo que para Martínez, también me parece que la amarilla va a ir para Pérez. Mucho nerviosismo, reitero, por parte de los dos equipos. Es que los jugadores amelianos querían venir a tocar donde estaba el balón y sobre todo destruir donde estaba colocado ese balón, que está en una posición realmente perfecta. Si este balón llega a pasar la barrera humana, será probablemente el gol de la victoria de Cerro, pero será Da Costa el salvador de este Cerro, el más criticado. Lo vamos a ver los próximos segundos. Peligroso tiro libre para Cerro Porteño, ligeramente recostados en la zona zurda. Está Chico Da Costa, Francisco Da Costa quiere reivindicarse, no está a la altura de Cerro. Partido que ingresa, no marca la diferencia. Está Robert Piridamota también en la zona del remate. 4, 5, 6 de blanco en la barrera, Tano. Puede ser también una jugada de dos toques, porque Piridamota está muy cerca suyo. Hay que ver qué decide Cerro en esta, una de las últimas acciones del partido. Martínez en la zona central del arco. Tiro libre para Cerro. Arco sur aquí en Itagua. Le va a pegar a Chico Da Costa. Autoriza Ojeda. Da Costa ramió el caño derecho, Tano. Había pasado por encima de la barrera, se desvió en alguien, por eso termina siendo un tiro libre de esquina a favor de Cerro. Tenemos tiempo, Luis Enrique. Córner para Cerro. Dale. Va a corresponder tiro libre de esquina para el Ciclón. Está Wilder Viera sobre la punta izquierda. Todo Cerro arriba. Solamente Piridamota, 6 más de recuperación. Tiempo cumplido aquí en Itagua. Autoriza el árbitro. El centro arriba. Cabezazo defensivo. Casi llegaba Pérez. La segunda pelota le sobró a Robert Piridamota. Ojo con la contra. 3 contra 2. Si la hace bien Zamudio. La tiene para Valdés. Mano a mano con León. Escapó, pero a tiempo. Cierra con lo justo Leontano. Qué regalo de Valdés, eran 3 contra 1 prácticamente. Tenía la chance Emiliano de ganar el partido. Va a Cerro, carga, la tiene el chico León. Diego León penetrando por izquierda. León zafó, pero al suelo oportunamente. 10 puntos en la zona defensiva, cerrando Saracho. Adelante Luis Enrique. Aquí se juegan cuánto más y hubo cambio en Olimpia, Gustavito. 5 minutos más, ingresó Eric López por Lucas Flaco, Luis Enrique. Está Eric López en Olimpia cuando hay tiro libre para Libertad. Estate atento, Juanjo, estén atentos con Tano, con Ernesto. Emotividad en los minutos finales. Aquí está 1-1. En Villa Elisa está liquidado el pleito. Guaraní está haciendo lo suyo. Luis Enrique, carga Aguayo, atención. La pelota Aguayo, 3 contra 3. Va a ganar Cerro si la hace bien. Ganó Aguayo, pero a tiempo. Atrás Martínez, leyó la jugada Tano. Sí, ese retroceso realmente muy, pero muy importante de Martínez con lo último que tenía de aliento cuando Aguayo estaba listo para definir. Se durmió el extremo de Cerro, no pensó en la recuperación de Martínez. 6 más aquí, Luis Enrique. 5 más aquí, quedó sentido Gastón Oliveira, escucho. Sí, y no sancionó nada Juan Gabriel Benítez, se desesperan en el Banco Olimpia. Le están sancionando 3 faltas ya de manera consecutiva a Luis Enrique. En esta acción no sancionó ninguna infracción. Sí, es cierto, todas para Libertad en esta última parte, en esta acción, por lo menos en esta. ¡Gol de Tembetarí! ¡Hay gol de Tembetarí! Sí, señor, en el segundo minuto adicional, William cambia de tiro libre para poner suspenso al partido. Guaraní 2, Tembetarí 1, 2 minutos por jugar. Bueno, al rojo vivo todo. 0-0 en Itagua. Aquí va a jugar la pelota Gastón Oliveira. Correcto el árbitro, no hubo falta. Sacó la pelota limpiamente Oliveira. No hubo falta. Estuvo bien el árbitro. Saque de meta para Olimpia. Juan José Tano.
Saque de portería que va a corresponder a Meliano. Resta en el camino en la última. Francisco Báez también de cabeza. La segunda pelota fue de Morel. La pelota por arriba, siglo central. Pisando campo rival para Luis Ortiz. Avanza Meliano. La tiene Ortiz. Todo por izquierda. 3/4 de cancha. Frente a la marca de Piris. Gana Ortiz. La tiene Ortiz cuidando esa pelota un poco más atrás. La pelota es para Martínez. Escapa el argentino. Para su capitán, para Saracho. 1-2 con Ortiz. Fondo de cancha por izquierda. El centro. Lateral en ataque para Meliano Tano. Sí, sigue insistiendo el equipo de Cerro. Ahora esta recuperación le permite al conjunto ameliano adelantar un poquito las líneas y empezar a jugar ya mucho más lejos de Martínez. Le quedan todavía 3 minutos y medio al encuentro, Ernesto. Mucha ansiedad por parte del hincha de Cerro. Diga al equipo que vaya al frente. Saque de costado. Está Marcos Martínez. Todo por izquierda. La pelota para la presencia de Salah Zamudio de cabeza para Martínez. Otra vez para Ortiz. Intenta la falta, la personal. Luis Ortiz para el equipo de John García. Por afuera Zaforti. Córner. Tiro de esquina. Ojo. Tiro de esquina para Emiliano Mundialista. Estaba rodeado por 3 jugadores de Cerro. Increíble. Nadie pudo robarle el balón a Ortiz. Gran jugada para ganar este tiro libre de esquina a favor de Emiliano y valió sus segundos. Sobre el costado izquierdo lentamente está Bogado ganando sus segundos. Giovanni Bogado, tiro libre de esquina. Qué noche para Cerro. Olimpia le está dando una manito. Aquí no aprovecha Cerro. El centro, cuidado, se le escapó Arias. Se le escapó Arias. Intensa Zamudio, arco blanco. Se salvó Cerro, insiste. Saracho le pegó de primera. ¿Qué pasó con Arias, Tano? Qué tremendo error de Arias. Se confió. El bote de balón lo terminó traicionando. Casi genera una chance clara a favor de Emiliano. Bueno, ya tuvimos casi 2 bloopers, 1 en cada arco, Luis Enrique. Aquí última parte, le queda poco al partido, hay falta, tiro libre para Olimpia, Robert. El León Pomelo por 3 Leones, el trago favorito de todos los paraguayos. Una medida de caña, 3 Leones, etiqueta negra, 2 jugos de pomelo, hielo, miel para la garganta. 3 Leones, el rey de cañas. ¿Quieres vender más ahora con Mango? Por es más fácil que nunca. Podés cobrar con QR cualquier banco financiero o cooperativo, bajar la billetera Mango. Instante finales, pelota para Redes, quita de cabeza Espinosa. 1-1 del partido. Escucho. Última pelota en el travesaño, se salvó Guaraní y alivio total porque termina el partido. Victoria de Guaraní con goles de Torales y Alan Romero. William Cangue para Tembetarí. 2-1 ganó el Indio. Ganó Guaraní. Ya ganó Guaraní a Tembetarí, sumó de a 3. Aquí levanta la pelota Cardoso, va a terminar el partido. Resta Barreto, intenta Libertad, pelota en la esquina del área. La tiene Espinosa otra vez. La marca de Redes, jugando más atrás con Jiménez. Jiménez sobre la izquierda para Tacuara. Tacuara quiere meter, se equivoca Tacuara. Está peleando Redes, saca la pelota en la mitad de la cancha para Eric López. El árbitro marca el final. Final del partido. Final del encuentro, señoras y señores, en el Defensores. Terminó el partido, voy contigo, Juan José. La pelota más atrás manejando la salida Viera. Última parte, últimos 2 minutos aquí en Itagua. No puede Cerro con Ameliano. La pelota por izquierda, pero carga León. Se perfila León. El centro arriba, el segundo palo. Primero Zapel el arquero. Salió mal. No pudo alcanzar rebota Aguayo. La pelota va al saque de costado. Ataca pura Cerro Mundialista. Sí, evidentemente con pelotas altas, metiendo todos dentro del área del conjunto ameliano para intentar ganarlo en estos últimos minutos. Saque de costado, atención, está Gustavo Velázquez. La pelota con la mano arriba, le sobró, no alcanzó Robert Piris. Intenta, no se rinde sobre Saracho. El rebote para la presencia otra vez, quitando el suelo Saracho. Todo por izquierda frente a la zona preferencial. Autopase de Bogado y va a ser amonestado Wilder. Falta tonta de Wilder Viera sobre Bogado. Va a ganar segundos Ameliano, Tano. Una tontería de Viera. Bueno, esto es típico de un Wilder, un jugador que nunca se puede aplomar definitivamente. Aquí le va a dar tiempo, espacio y balón a Ameliano. Me parece que el 0-0 aquí ya no se mueve. Se perfila, se siente el 0-0. Última parte del encuentro, es tiro libre en defensa. Gana segundos Diego el Mudo Valdés. Todo por el lado sur. Ahora todo de pie en Ameliano, Juanjo. Sí, están todos de pie gritando Ojeda. Tiro libre para Ameliano. Va a empatar Cerro, no va a poder ganar. Aquí se equivocó Valdés. Saque de meta para Arias. ¿Cuánto marca tu cronómetro, Tano? Le quedan segundos. Última parte final. No pudo Cerro con Ameliano. No pudo el Ciclón. Empató 0-0 aquí en Itagua. Empate con muy poco para el Ciclón. 0 para Ameliano, 0 para Cerro Porteño. Radio KMG. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere hacerlo de cada día. Lactolanda presenta el relato de Juan José Pérez y Luis Enrique. Gracias, realmente. Aquí vamos a tener un comentario final espectacular, una trilogía
con Jotita Bernabé, con el profe y con el Tano desde Itagua Luis Enrique. para hablar del campeonato. Sí, Y, Gianluca. y agregando que nuevamente se tendrá que jugar probablemente el sábado los 3 partidos en simultáneo, tanto el de Libertad que está programado para el sábado ante General Caballero, Cerro Porteño 2 de mayo que también estaba para el sábado y tendrá que modificarse el encuentro entre Guaraní y Luqueño que está previsto para el domingo a las 16:30 en Itagua. Totalmente, por eso adelantaba que acá mucho más que se va a analizar seguramente Jotita y Benicio lo que fue este partido, también el Tano con Cerro, pero después el tema central para el lujo de Deporte Total será con Jotita, Benicio, el Tano y Gianluca analizando el campeonato, porque así como están las cosas, los números quedan así como vos cantás. Gianluca, te escuchamos. Cómo no, con Libertad arriba 38 puntos, Cerro Porteño con 35 y Guaraní también con 35 puntos y ahora sí matemáticamente ya queda fuera Olimpia porque está con 31, ya le saca 7 de ventaja a Libertad. Repito, 38 Libertad, 35 Cerro, 35 Guaraní, a 6 todavía por jugar en cuanto a puntajes. Sigue siendo la ventaja para Libertad, pero atención con este detalle, Jotita. El que se acercó a 3 puntos y que en un caso eventual sus 3 puntos son reales por el tema de la ventaja deportiva entre Guaraní y Libertad. Sí, porque Guaraní tiene ventaja deportiva sobre Libertad. Así que el que quedó ahora complicado es definitivamente Cerro Porteño. Bueno, Gustavito, se retira la gente de Olimpia para ir estando expectante a la conferencia. Sí, señor, se va retirando la gente de Olimpia. Me voy acercando al caballero aquí en esta zona. Señor, ¿qué le pareció este empate entre Olimpia y Libertad? Y sinceramente, un sabor amargo nuevamente para Olimpia. Tuvimos para poder afrontar bien este partido y lastimosamente los jugadores ya no pusieron lo que tenían que poner. ¿Le faltó? ¿Qué cree que le faltó? Huevo, como todo el torneo, huevo. ¿Se va decepcionado el hincha de Olimpia? Decepcionado, con estos jugadores, sí, pues no con el club, con estos jugadores. Gracias, muy amable. Así se va retirando la gente de Olimpia en este sector, Luis Enrique. Discrepo totalmente con este hincha de Olimpia. Hoy sí puso actitud Olimpia, todos sus jugadores. Leguizamón un ejemplo, Zavala un ejemplo. El Mitaya Abreu, todos pusieron redes, todos, nada. Bueno, Robertito. Sí, ya se retiró el público de Libertad en su totalidad, también ya porque la policía ordenó para que pueda salir también el público de Olimpia. Ernesto, ¿qué dice la gente de Cerro, Ernesto? A ver. Justamente se va retirando el hincha de Cerro. Ya voy llegando hacia esa zona porque estoy pegando la vuelta a Luis Enrique. Pego el grito cuando ya tengan los hinchas de Cerro. Bueno, Tano, o 2 líneas mientras tanto. Bueno, Cerro hoy no vino aquí a Itagua con la idea de ser campeón, Luis Enrique. Realmente un fútbol muy, pero muy pobre. Muchos rendimientos bajos, esa es la realidad. Salvó la Plata Quintana en el fondo, Piri Jamota en el medio y Torres como siempre laburador. Después paramos de contar, después Cerro Porteño tuvo varios jugadores que estuvieron deambulando ante un entrenador que no se animó a cambiar rápidamente. Esa es la realidad, el empate está totalmente justificado y el equipo ameliano desperdició 3 contraataques muy pero muy importantes. Bueno, ya voy a pasarle a Jotita y a Benicio para piponar. Ahora más, Jotita. Sí, bueno, y acá me imagino ahí la desazón del hincha de Cerro Porteño, porque aquí Olimpia, quieras o no, le termina extendiendo la mano a Cerro Porteño. Ernesto, contigo. Gracias, Jotita, para ir escuchando un poquito los testimonios de los hinchas de Cerro que se van retirando en este sector. ¿Qué tal, joven? ¿Cómo está? Para 1 de marzo. Bueno, ¿qué se puede decir después de este partido de Cerro? Y la verdad que no supieron aprovechar el momento y está difícil ahora. ¿Qué pasó? ¿Y la ansiedad, el nerviosismo? ¿Por dónde te parece pasó el partido de Cerro? Y ponerle que depende, o sea que los jugadores faltaron poner más huevos ellos. ¿Se define el campeonato, te parece? Y la verdad que está muy difícil. Gracias, muy amable. Dale. Joven, para vos, ¿qué te dejó el partido de Cerro? Y nada, nada que decir. Hoy era un partido importante que teníamos que ganar y no sé yo, pero bueno, a seguir, aguante Cerro, carajo. La buena y la mala siempre. Olimpia dio una manito y Cerro no pudo aprovechar, ¿no? Y lamentablemente no, pero ¿qué vamos a hacer? Cerro en la buena y la mala siempre. Gracias, joven, muy amable. Ya seguimos con todo. Quédate ahí, Ernesto, quédate Gustavo también, quédate Tano, porque ya están con Jotita y Benicio directo. Los próximos partidos, porque se juegan todos el sábado, Gianluca. Sí, partidos. A ver. Cerro Porteño ante el 2 de mayo que va a ser en La Olla, Libertad General Caballero en La Huerta y Guaraní frente al Luqueño que va a ser en Itagua. Cobró vida ahora Guaraní.
parecía que no estaba y ahora Guaraní tiene vida de nuevo, Gianluca. Sí, tal Y cual. mucha vida. Totalmente. Se mantiene la diferencia entre Cerro y Libertad, pero se sumó de vuelta a Guaraní la lucha que parecía estar apeado y ahora tenemos a 3 pretendientes por el campeonato con 3 puntos de diferencia a falta de 6 en juego. Bueno, y ahí, por ejemplo, si llegamos a la última fecha, así como está todo ahora, imaginemos, si gana Libertad y si gana Guaraní, Libertad va a quedar en suspenso hasta la última fecha. Porque en la última fecha, si pierde Libertad y gana Guaraní, el campeón va a ser Guaraní. Por una eso. ventaja deportiva. Exacto. El que está corriendo de atrás ahora es Cerro Porteño. El que era escolta antes de esta fecha es el que termina corriendo de atrás. Claro, Cerro Porteño perdió una estupenda oportunidad de recuperar 2 puntos, Goldita y Tano, ¿verdad? 2 puntos, fíjate lo que hubiese significado en las 2 últimas fechas. El más beneficiado, más allá de lo que significó la victoria del conjunto de Guaraní. Cerro perdió su oportunidad en cancha del 12. Te digo Libertad, lo más. Sí. Libertad gana la siguiente fecha y automáticamente lo saca de juego a Cerro. A Cerro, Y claro, puede tiene ser- ventaja Y deportiva. puede ser campeón si Guaraní no gana, o empatando nada más, y Libertad ganando, por más de que Cerro Porteño gane, ya es el campeón Libertad. Sí. El partido Guaraní, Guaraní depende, bueno, no depende de sí mismo, pero depende de sí mismo para que se alargue hasta la última fecha la definición del campeonato. Porque ganando, no importa que gane Libertad, porque seguirá la diferencia de 3 puntos. 7º partido consecutivo, muchachos, que no gana Libertad. Sí, pero más empates que derrotas. Pero hay una cuestión, acá hay un valor agregado y agravado referente al caso de Libertad. ¿Cuál es? Hijo, con un hombre de más no supo aprovechar nunca, no capitalizó, no optimizó nunca la ventaja de un hombre de más en la cancha. Y usted hoy con Pancho que Libertad estaba en ascenso, ¿no? Sí, Libertad no, totalmente. yo creo que es físico y futbolístico lo de Libertad. Es futbolístico, porque tuvo un hombre de más en el campo de juego y prácticamente no le ha creado una situación de gol a Olimpia. Incluso en el segundo tiempo, en Redes empata rápidamente el partido a los 7. La expulsión de Javi Domínguez llega al minuto 22. Libertad tenía 23 minutos por delante, más los 5 que se adicionaron, son 28 minutos. Y en 28 minutos no le creó una situación clara a Olimpia. Y hay que tener en cuenta una cosa, termina Libertad el partido. A ver, con Tacuara, con Aguilar, con Alcaraz en la cancha, con 3 ofensivos, por decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, y ni siquiera, y no creaste una sola situación inquietante para el arquero Olveira. Y aquí una situación idéntica, porque en el primer tiempo Martínez no tuvo una sola tapada. No podés pretender ser campeón y no hacerlo como mínimo figura al arquero rival, ¿verdad? Eso es. Pero lo hablamos eso. No hay ningún equipo que garantice hoy. Esta fecha nos vuelve a demostrar de que no hay un equipo que te garantice ciertos rendimientos y mucho menos resultados. Bueno, quiero despedir a los compañeros porque están, para que se queden los que van a estar en conferencia, caso de Ernesto para escucharle a Martínez, por ejemplo, ¿verdad? El caso de Florencio no sé porque no va a estar el técnico principal. Y escuchar la Jotita Benicio con el Tano y con Gianluca, ver lo que es el próximo sábado. El super sábado va a ser, bueno, hoy fue el super miércoles y el sábado va a ser el super sábado. No hay nada que hacer porque los 3 partidos tienen que jugar en simultáneo. La gente de Cerro allí, Ernesto. Sí, nosotros ya estamos aquí hacia la sala de conferencia de prensa, Luis Enrique, porque el primero que va a estar hablando aquí va a ser Diego Martínez, que ya rápidamente en cuestión de segundo llega aquí a sala de conferencia de prensa. Bueno, Francisco Pancho López, ¿cómo te va, Pancho? Buenas noches. Hola Luis, saludos para vos, para Benicio, para Jotita, para toda la gran audiencia de la 780. ¿Y nos salió campeón Libertad? No salió, falló en un momento clave y ahora está para cualquiera. No están endilgando eso, Pancho. Quiero firmeza, hermano. Pero es normal, no todos tienen la valentía de lanzarse antes. Me gustó eso. Bueno, ya que tenés el dato, danos para el super sábado. Probablemente ya hoy salga en esta noche los nuevos horarios. Guaraní es el partido de Guaraní que tiene que correrse para el día sábado, así que deberá buscarse allí un escenario para ese partido. Bueno, correcto. ¿Sí? ¿Quién está? Sí, estoy llamando aquí de Itaguá. Está aquí, lo tengo cerca, el ingeniero Luis Petengil, está en esta zona. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Vamos a escuchar lo que está mencionando el ingeniero Luis Petengil. Uno de los punteros del torneo, Guaraní, le metió 3 la vez pasada.
sea, no es un equipo fácil, juega muy bien, son todos grandes. El extra de Deporte Total por la 780. No es tan fácil de ganarle. Fue mérito de Emiliano el de aguantar el partido, y ellos entraron a aguantar el partido, entonces, y lo hicieron bien, ¿verdad? Nosotros no tuvimos tantas oportunidades de gol, ni en el primero ni en el segundo. En el segundo tuvimos uno. Y en el primero no recuerdo una oportunidad como la del primero. ¿Por qué eso, ingeniero? ¿Nerviosismo, ansiedad? No, yo creo que los otros se arman para defenderse, entonces te cuesta entrar. Ese no es el problema. Se arman para defenderse, ellos jugaban al empate y sacaban el empate. Ahora, ¿cuánta impotencia después de este resultado, sabiendo lo que pasó en otra cancha también, que Cerro no pudo hacer un gol que le hacía falta hoy? Y así el fútbol. Yo me acuerdo, a mí me decían que yo era campeón del barrio contra barrio. Pues acá no me ha ganado los torneos. Yo les decía, no es fácil ganar los torneos acá. No, estamos cansados de estos torneos. Nosotros debemos ganar internacional. No es fácil ganar el torneo local. Son equipos hay muchos equipos y son todos diferentes. Y tenemos demasiados partidos. Cuando yo estaba jugando 40 y pico de partidos, nomás se juega 50 y pico de partidos. Se fue acá, 3, 4 días, están todos muertos. Los de Libertad están muertos, los de Cerro están muertos, Guaraní están muertos. Todos los que tienen copa, vos te das cuenta, no pueden jugar cada 3, 4 días. Y para más tenés que viajar. No es fácil. ¿Usted está a favor de cambiar el sistema de campeonato como se venía hablando en los últimos meses? Yo lo que creo es que hay que disminuir la cantidad de partidos. De mi época, cuando salimos, ya decía que los partidos eran demasiados. Y fíjate que ahora son más, ¿verdad? Ahora son más porque se juegan más con el tema de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, se juegan más partidos, lo cual es bueno, ¿verdad? Pero digo nomás, tenemos muy comprimido todo. Entonces vos te vas y jugás a Perú y allí que hay que jugar al tercer día otra vez. Pistola, y después de jugar un partido al día siguiente el viaje y no descansaste, venís, descansás un día, al día siguiente jugás otra vez, ¿verdad? O sea, yo creo que es mucho sacrificio para todos. No es una excusa porque Cerro no ganó hoy, es una excusa de todos los que están. ¿Por qué Libertad? Y porque Libertad también juega todos los partidos Libertadores y Guaraní también, ¿verdad? Gracias, ingeniero, muy amable. La palabra del ingeniero Luis Petenquil. Allí estaba llamando uno de los muchachos, Luis Enrique. Bueno, correcto. ¿Quién llamaba? Luis Enrique, habla Chiqui. Si les parece, habla Chiqui. Hola, profe. Brevemente. Sí, señor, vamos. Y esta vez parece que salieron todos redondos porque el único que ganó fue Guaraní. Lo hizo bien por gran pasaje del juego, pero terminó sufriendo al final. Sí, porque enfrentamos a un rival bueno que también necesita puntuar así como nosotros, con gente de mucha experiencia, especialmente en el medio y dinámicos arriba, por los costados. En algunos momentos del juego se igualó mucho, nosotros necesitábamos hoy repensar un poco a quiénes poner porque venimos muy cargados, por eso hicimos muchos cambios y los que entraron de cambio también le dieron un poco más de aire porque estábamos sufriendo mucho con las pelotas en el área y así fue hasta el final. Profe, Dani Torocha, Radio 1 de marzo. Profe, las cosas que tiene el fútbol, ¿no? Antes de este partido estaba difícil el tema, con los resultados en las otras canchas, con el resultado Guaraní. Nuevamente le tiene peleando el campeonato faltando un par de fechas, profe. ¿Qué opinión le merece eso? Primeramente le pregunto eso, ¿qué opinión le merece eso? Y lo segundo que quiero consultar es el caso de Martín Rodríguez y si cuánto tiempo más estaría afuera. Estamos dentro de todo lo que nos ha pasado en los últimos 10, 15 días, que era un poco esperado también, especialmente después de nuestro esfuerzo muy grande en la altura, que después de eso prácticamente se nos lesionaron todos, ¿no? Y Luis primero, seguramente ahora está para volver el fin de semana, perdón, Martín no creo, pero para el partido de Sudamericana ya estará disponible. Profe, buenas noches, Agustín Benítez. Correcto, Dani, excelente. Gracias. Con tu pregunta brillante, Dani, gran trabajo. Ganó Guaraní de Tempetarí por 2-1. Aquí continúan Jotita Bernabé, el profe Vinicio Oltano, Virgili, atento a Gustavito y Ernesto. Bueno, acá lo que yo he observado hoy es que Libertad en un segundo tiempo no le ha creado problemas a Olveira. Jugó 28 minutos con un hombre de más y la verdad que no le ha pateado al arco a Olveira. Eso no es un problema físico ni es un tema futbolístico. No crearle situaciones de gol a un equipo que tiene un hombre de menos y encima se va expulsado,
un volante como Domínguez, que es el que le da buena distribución a Olimpia en la mitad de cancha. Después lo saca Abreu, inmediatamente Bustos lo pone a Marcos Gómez para que juegue con Richard. Y Olimpia prácticamente ha perdido a un volante central y Libertad no le pudo sacar ventaja en ese lugar del campo de juego en donde tenía dos volantes. Me parece también que Patito no arriesgó a tiempo. No, y además yo lo entiendo, salvo que haya sido cuestión de lesión, Jotita. ¿A qué me refiero y dónde apunto? No apareció en el segundo tiempo Iván Franco, que a lo largo y ancho del primer tiempo era el que movía los hilos en el equipo de Libertad y puso un volante más de marca, de recuperación, como el caso de Hugo Martínez, y lo sacó al jugador que podía pensar un poco y generar ideas futbolísticas de medio campo para arriba a Libertad. Se apagó Fernández, se apagó Alcaraz. Pues sí. Alcaraz no tiene alma, Dios mío, ¿qué es lo que le pasa? Tuvo un buen primer tiempo, Sí, pero hasta después, el primer tiempo. Después del segundo, pero ahí está, Libertad desaparece en conjunto en el segundo tiempo. Sí. Porque, a ver, escucho. Simplemente ya para confirmar, están diagramadas la siguiente fecha, Gotita. Es importante mencionar. El sábado se jugarán los partidos, por la importancia. Cerro Porteño, Deportivo de Mayo en la Nueva Olla, 19 horas. Libertad General Caballero en la Huerta, sábado 24 de mayo, 19 horas. Y Guaraní Deportivo Luqueño, el sábado 24 de mayo, 19 horas. 3 partidos para el día sábado y se confirma esta programación, Jotita. Olimpia va a adelantar su partido el día domingo, va a estar jugando a las 16:30 en el Arsenio Erico, Jotita, por la importancia de la mención. Bueno, ya confirmado entonces, 3 partidos en simultáneo, los candidatos a pelear el título van a jugar a las 19:30 horas. El día sábado. ¿Y Olimpia? ¿Dijiste el domingo? A las 19 los 3 partidos. 19. Y Olimpia juega 4:30, adelanta su partido frente a Nacional el domingo, quedando como único encuentro. Sí, pero ahí ya... Sí. Olimpia queda fuera. Sí. Porque quedan 6 puntos y queda 7 de Libertad. Olimpia ya no tiene vela en el entierro. Con este empate queda fuera. Pero entonces se termina confirmando simultaneidad otra vez de 3 partidos para el sábado, 19:30. Cerro en la Nueva Olla. Libertad va a jugar en la Huerta. Y Guaraní jugarán en el Arsenio Erico. Sí. Bueno, así queda programada la fecha entonces. Muy bien, reatando el hilo de la historia. Sí. Bueno, simplemente esto quiero decir. Al no aparecer etapa complementaria, Iván Franco, Libertad. No, solamente para complementar. Luis Salinas es el escenario para el partido Guaraní Luqueño. Salinas, Itagua. Sí, señor. Ya, bueno, vale la aclaración. Y decía, es increíble cómo este equipo de Libertad se convirtió en un equipo de corredores, Jotita. De corredores, mordedores, que corre, pero ninguno marca los tiempos, ninguno hace un poquito la pausa, muchachos, dejemos de correr, empecemos a ¿Quién jugar. debía hacer eso? Y yo te tiro un nombre que hoy estuvo bajísimo. Lucas Sanabria. Lucas Sanabria, sí. Por eso Patito no lo saca. Porque si para mí tenía que hacer un cambio, era Lucas Sanabria. Y lo sacó a los 15 del segundo tiempo. Lo sacó a Franco primero. Sí. Y después, para mí el cambio era Lucas Sanabria, categóricamente. Y es él el que tiene que darte ese tiempo, la distribución, tiene buena pegada. Y la verdad que no aportó absoluta, incluso en el primer tiempo. Porque en el primer tiempo tampoco fue que Libertad le robó la pelota a Olimpia. No. Le hizo el gol temprano, el partido fue equilibrado, muy de mitad de cancha, congestionado, pero con pocas situaciones de gol. Olimpia tampoco le creó muchas situaciones a Morínigo. Pero Libertad el gol y después... No sé si coincidimos en esto. Vos decís primer tiempo. Pero para mí, hasta a lo largo del primer tiempo, si hacemos un porcentaje de posesión de la pelota y ser protagonista en el trámite del partido, para mí, Olimpia hizo mejor los deberes que Libertad. Libertad, es lo que yo dije en el entretiempo en mi comentario. Libertad, desde el arranque del partido, asumió una posición y una postura, una actitud futbolística de cautela. Lo esperó Olimpia para salir de contra, para hacer una transición rápida al recuperar la pelota. ¿Cuál fue el gran mérito de Libertad para mí? Cuando Olimpia protagonista, presionando, buscando la apertura, jugando con mayor frecuencia y en mayor cantidad en terreno de Libertad, nunca encontró el espacio para la puntada final. Eso sí, ahí estuvo el mérito de Libertad. Está hablando el Pato Aquino. A ver, lo escuchamos. Está viniendo Martínez. Mira. Bueno,
Ustedes deciden, está hablando Aquino y también Martínez. Bueno, podemos escuchar una partecita y luego volvemos con Martínez cuando ya tengamos todo ok aquí. A ver, pero ya está Martínez para hablar, Ernesto. El que está hablando ya es Patito. Bueno, lo escuchamos a Patito entonces. Vamos con Patito y después con Martínez. Sí, ABC Cardinal, ABC TV. ¿Por qué su equipo últimamente juega de esa manera? Ofreciéndole el campo y el implemento de juego al rival. Hoy lo noté de vuelta así, o usted lo formatea así, una estrategia para salir a encarar así estos partidos definitorios del campeonato. No, yo pienso que el primer tiempo de igual a igual, salimos a jugarle de igual a igual. Obviamente jugamos contra un gran equipo, tiene grandes jugadores también. Por momentos ellos tienen la pelota, nosotros manejamos bien también. Sí, por momentos estaba un poco impreciso, la ansiedad de querer ganar, de querer hacer buen partido, de poder ganar después de varias fechas que no podemos lograr, pero yo creo que hay que mantener la calma más que nunca ahora, quedan 2 partidos, dependemos exclusivamente todavía de nosotros y bueno, yo creo que el sábado tenemos otra final en nuestra cancha y tenemos que estar más tranquilos que nunca. Sergio, acá para Deportes 1650, preguntarte sobre una cuestión táctica. Le vimos muy preocupado a Adrián Alcaraz tapando la subida del lateral de Olimpia, Zavala, casi todo el partido. No sé si perdiste profundidad con ese sistema, porque las veces que Alcaraz se soltaba creaba peligros en la zona rival. No, obviamente el sector de ellos en la parte izquierda es lo mejor que tenía Olimpia, lo estuvimos estudiando, viendo. Yo creo que también cuando Adrián lo agarraba y lo contraatacaba, él también por momentos se quedaba. Era un duelo muy parejo entre ellos y estuvo muy bien, un partido muy aceptable para mí, Adrián, como todo el equipo. Buenas noches, profesor. Aquí a tu derecha, Rubén Sosa para Universo, bueno, 970 el cambio. Vamos con Martínez. Y con Robert quedándose por el eje para ser el que rompa por dentro, para hacer ayuda o para en el juego directo que tenía Emiliano poder ser una ayuda a la línea defensiva. Y porque quedaba mucho tiempo más. Johnny estaba cansado, Pachi estaba cansado y le costaba la fluidez. Por eso fue los cambios y no tuvieron nada que ver con la opinión que vos tenés en cuanto al análisis. Y tuvo que ver con lo que pasó en otros partidos anteriores y que dio muchos resultados. Daniel Maciel, Roca Pop de Andé. Profe, buenas noches. El plan de juego no salió porque, cree usted, principalmente en el segundo tiempo, con los cambios realizados. Y lo vi hoy muy enojado, muy caliente con el árbitro. ¿Pasó algo? No pasó nada, Daniel, y es una final, y cuando juega finales es difícil ser tan superior a los rivales. Y enfrentamos un equipo que viene estando desde que el nuevo entrenador está con una muy buena performance, jugando con equipos importantes y teniendo muy buenos resultados, y que hoy, a sorpresa nuestra, directamente inició con el doble 9 para jugar de manera directa, pero de una manera mucho más clara a lo que venía haciendo. Nos resultaba raro la formación inicial con Barreto y con Bogado en el eje. Era un equipo bastante partido, entendíamos nosotros, pero después con la no inclusión de Barreto, no entiendo, imagino que se habrá lesionado porque nadie nos informó absolutamente nada. En el Comet estaba el inicio con Barreto y con Bogado, imagino que se habrá lesionado. Digo que de nuestra institución nadie nos avisó, qué pasó, no estoy hablando de Ameliano. Y con la inclusión de Valdés ya ahí tenía mucho más que ver con lo que quizás Ameliano venía haciendo, pero sí con 2 centros delanteros que iban a jugar directo. Sabíamos que el estado del campo tampoco está de la mejor manera, está sufriendo muchos partidos con lluvia. No es una excusa, pero es una realidad que a veces para la fluidez, paradójicamente hoy Pachi no pudo tener esa fluidez que normalmente nos da, y que iba a ser un juego muy físico y sobre todo una final. Cuando estás jugando finales, los detalles son muy chicos para intentar prevalecer. El equipo compitió, el equipo intentó, el equipo trató de ir por afuera, trató de jugar de manera más directa, sobre el final sí quedamos un poco más partido con ese 3-2, con la amplitud que nos daba Diego y con la amplitud que nos daba Guayo del otro lado, con el Messi y con Fran para fijar a la línea, y con Sergio flotando para después caer como un tercer punta. Y los tres
porque la posición de Ortiz, porque la posición de Zamudio, porque la posición de Bogado, sabíamos que en transiciones iban a ser peligrosas, iban a ser difíciles, entonces más allá de ir a buscar y la necesidad y la intención de querer ganar el partido, era importante poder cubrir todas las fases del juego. Profe, en una parte hablaste del campo y quiero preguntarte esto. Dio la sensación que el equipo llegó muy nervioso en el partido, que como que las cosas no le salieron, que no se generaron tantas situaciones claras de gol como en partidos anteriores. ¿Pensás que tiene que ver mucho el campo de juego o también la ansiedad, la presión de los jugadores? No sé si tuvo que ver el campo de juego con la no cantidad de situaciones creadas de manera clara. Sí dije que no estaba en las mejores condiciones y eso hay una parte de nuestro juego que nos afecta y nos influye. Yo creo que fue una final y fue muy difícil, partido muy difícil contra un equipo, nuevamente vuelvo a decir, que viene en un muy buen estado de forma, obteniendo muy buenos resultados y que realmente obtuvo buenos resultados contra Guaraní, obtuvo buenos resultados la fecha pasada. Me parece que con Libertad también obtuvo un buen resultado con los equipos que estamos peleando de arriba. Hablo del nuevo proceso del entrenador y sabíamos que iba a ser una final y todas las finales se hacen realmente difíciles para poder sacar esa pequeña diferencia, pero el equipo compitió, estamos llegando al final del semestre peleando por todos los objetivos y vamos a seguir peleándolo e intentándolo. Buenas noches, un saludo para todos. Con los cambios siempre uno busca llamar, profe. Hoy se dio el ingreso de Chico da Costa. ¿Cómo lo viene viendo? ¿Cómo lo está viendo realmente a Chico da Costa? ¿Le empieza a preocupar? Porque suma minutos, profe, pero como que le está costando mucho. Cuando le toca ingresar, cuando tiene que definir, cuando tiene que hacer cosas positivas realmente para el equipo. ¿Le empieza a preocupar lo que hoy está mostrando Chico da Costa, profe? Creo que entró bien Francisco, ayudó al equipo, no dio descanso, tuvo situaciones de gol, finalizó con cabezazo, con un remate que no pudo. Me parece que hoy tuvo una entrada, obviamente queríamos y seguramente él quería tratar de hacer el gol de la victoria, como tuvo el tiro libre que pasó cerca también. Me parece que hoy la entrada de Francisco fue bastante positiva y ojalá que en lo que queda nos pueda ayudar. Por izquierdo, a veces también. Buenas noches. ¿Cómo las transiciones principalmente de medio para adelante? Porque pareciera ser, Cerro probó con 4-4 después ya en el segundo tiempo con 3 atrás. ¿Cómo le fue? Porque pareciera ser que generó bastante, pero no tuvo las aproximaciones necesarias como para tratar de llegar a ese gol al Cerro que finalmente no pudo hoy. Que sí, pero era el plan del primer tiempo era un 4-4 bastante mentiroso a la hora de atacar, porque Pachi no se sostiene y no queríamos que se sostenga, porque Juan podía arrancar afuera, pero podía también entrar con carreras diagonales hacia adentro para liberar el carril a Rodrigo y poder tener superioridad sobre el eje y un buen control con Matías jugando atrás de los puntas, con Robert jugando de contención o de 8 como hizo en un momento que ya cambiamos en el primer tiempo y pasamos a jugar el 4-3-1-2, con Sergio jugando en los cuadrados y con Pachi jugando en los cuadrados. La verdad que, vuelvo a repetir, enfrentamos un equipo que hizo un partido muy complejo y muy difícil. No nos costó, por lo que significa jugar una final como la que estábamos jugando. Tuvimos mejor control que el rival, pero no tuvimos sí las finalizaciones que hubiésemos esperado todos, ni con un centro delantero y un segunda punta cayendo a la espalda, ni con dos segundas puntas moviéndose por todo el frente de ataque, ni con los dos doble 9. Sí que ese final nos encontró finalizando con centros, tirando mucho más al área que en lo que fue durante todo el partido, pero no pudimos, más allá de la de Sergio, que fue realmente muy clara, generar la cantidad de situaciones con la que a veces el equipo, con todo el dominio que tuvo, generalmente puede lograrlo. Bueno, a ver, ¿el Tano continúa en el circuito? ¿Está el Tano con nosotros todavía? Sí, aquí estamos, bueno, Jotita. A ver, perdón Tano que corte la conferencia de Martínez, pero la verdad, Cerro es el país de la maravilla para Martínez. Da Costa entró bien, en lo teórico, la verdad, por la explicación que da Martínez, y lo dijo un día, es para un congreso. Después,
Yo lo escucho a Martínez y Cerro fue una máquina hoy. Te escucho a vos y por lo que transmitían ustedes durante el partido, Cerro poco y nada. No, en materia de idea futbolísticamente lo de Cerro y fue pobrísimo. Tuvo la intención, la actitud puede tener, pero a eso también tenés que ayudar con fútbol, con ideas. Y eso hoy no tuvo, evidentemente, Cerro Porteño. No. Sí. Disculpame la pregunta entonces, pero ¿por qué pinta ese paisaje que no existe un técnico que entonces está mintiendo? Porque él está pintando el panorama hasta 80 metros en cancha. Porque los 25, 30 metros finales Cerro no existió. Él lo dijo, él mismo. Da Costa tuvo un cabezazo que terminó más cerca del banderín que el propio arco. Después Miguel Martínez tuvo una sola tapada importante en el partido que fue un remate de Araujo. Después paramos de contar. Bueno, no, por eso digo, él dice Da Costa entró bien. No sé, no puede ser que todo el público de Cerro lo chifle a Da Costa y Martínez dice que por un cabezazo Da Costa entró bien. Pero bueno, no sé si llamaba a alguien. ¿No? Bueno. Habla Bustos. A ver, habla Bustos, lo escuchamos un rato al técnico de Olimpia. Por sobre todas las cosas te deja esa tranquilidad, mirando de aquí a futuro, ya pensando también lo que va a ser el segundo semestre. ¿Y qué tal viste el trabajo del árbitro? ¿Qué te pareció? Bueno, primero, es parte de lo que hicimos, es lo que me gusta, la intensidad, llegar con mucha gente. Parecen locos. Vamos a cantar todos juntos. Yo, Olimpia, te quieren matar. Puto, yo no confío el día que fuiste para allá. Que lleguemos a la vuelta de año en la olla surgana. Con Zapac. Bueno, ahí está el audio. 005, vamos, audio. De nuevo, partido importante, no sabemos ganar por culpa de estos cagones, hechos fríos. Hasta Olimpia nos ayuda y no sabemos ganar. ¡Qué locura! Y Martínez, ¿qué fue ese cambio? Tenía que ganar y le sacaba a Pachi, aunque intenta. Y le mete a Wilder, que es exjugador. Te da raya que tenemos oportunidad para campeonar y cagan otra vez. Estos inútiles de mierda. Salgan todos, carajo, la gran puta. Momento del hincha. No es eso. No es modificado. El segundo tiempo, como lo estábamos dominando, 13 minutos, creo que eran 25 minutos. Y me quedó en duda también una pelota que no sé por qué no se revisó, o si se revisó una jugada de Iván adentro del área, donde él controla la pelota y viene Vieira y creo que en su afán de querer sacarle la pelota, mete la mano y le pega clarísimo, al minuto 35, 38, más o menos el primer tiempo, por lo que me acuerdo. Yo considero a mí arbitraje como el de hoy, o sea, árbitros como el de hoy, a mí me gustan porque para mí es de lo mejor que hay en Paraguay. Después sí, podemos intercambiar, todos tenemos errores, siento que la expulsión no era, me parece una amarilla, me parece, porque no dejó la pierna puesta y terminada impactando tan fuerte, es mi opinión, ¿no? Siempre no soy árbitro, pero obviamente me gusta leer y me gusta tener actualizado las reglas y todas esas cosas. Fabián, ¿cómo le va? Para ABC Cardinal, ABC TV. No fue un semestre fácil para Olimpia. ¿Cómo? No fue un semestre fácil para Olimpia. Usted llegó, un momento complicado, queda fuera de la Copa Libertadores, el campeonato también. ¿En qué momento va a conformar su grupo para el siguiente campeonato? ¿Va a pedir refuerzos? ¿Y en qué puestos? No le pido nombre, pero sí por allí es puesto su profesor. A ver, parecería que hace mucho tiempo que estoy acá. 6 partidos del torneo, que estaba muchísima diferencia. Obviamente que no fue un semestre que seguramente para el hincha y para nosotros no fue un semestre como el que se quería, pero o sea, nosotros no somos improvisados y esto lo digo con respeto, ¿no? Hemos trabajado en distintos países, hemos conseguido
6 títulos, 3 subcampeonatos, una semifinal de Libertadores. No es para agrandarme, trato siempre de ser respetuoso, pero parecería ser que nosotros arrancamos el año. Parecería ser que nosotros 6 partidos llevamos del torneo. Y la verdad no estamos contentos y somos responsables y no le saco el cuerpo. Somos responsables nosotros, obviamente toda la gente del club, los chicos también. Pero estoy seguro que con trabajo, con tiempo, como vamos a tener, porque vamos a hacer una buena pretemporada, donde vamos a poder trabajar mucho en lo táctico, y se verá lo que la dirigencia pueda ajustes a hacer con respecto. Hay que hacer el análisis, seguramente me van a pedir un informe y voy a dar mi opinión de lo que yo veo y de lo que creería que se podría hacer, y bueno, y después hay que ver la posibilidad económica que tenga la institución, porque este es un club que tiene la obligación de pelear, y de clausura te puedo asegurar que lo peleamos, y si clausura van 10 fechas y no está el resultado, el responsable voy a ser yo, pero yo te puedo asegurar que el clausura lo vamos a pelear y lo vamos a ganar. Profe, ¿qué tal? John Walter Ferrari para Deportes 1. Estos partidos que quedan, ¿cómo lo va a encarar? ¿Va a ir probando quizás algunos juveniles? Ensayar esa línea de 3, ya que quizás... No estamos jugando, hace 4 partidos que no jugamos con línea de 3 y siguen preguntando por eso. Y siguen preguntando, yo entiendo lo que ustedes instalaron. Yo soy pragmático, juego de muchas maneras. Si no, hoy capaz que se dieron cuenta, porque en el segundo tiempo cambiamos el sistema también. Perdóname que te corté y ahora te escucho la pregunta. Pero no jugamos con línea de 3 hace 3-4 fechas. Sí, ¿no? Y por eso era la consulta. Si aprovechar quizás estos 2 partidos como para intentar que los jugadores vayan ya acostumbrándose a ese nuevo esquema. ¿Cuál esquema? ¿El de línea de 3? Sí, la línea de 3. No hemos jugado, a ver, llevamos 6 partidos dirigidos más lo de Copa. No hemos jugado hace 3-4 fechas que no jugamos con línea de 3. Estamos jugando con línea de 4. O sea, que va a mantener estos últimos 2 partidos. Vamos a ver, soy pragmático. He jugado con línea de 3, he jugado con línea de 4, he jugado con 2 9, he jugado con 2 por afuera y un 9, he jugado con 4-2-3-1. Usted, la verdad, hoy tenemos la chance de mirar un montón de información y se puede ver un montón, y si me pongo a analizar a cualquiera de ustedes, voy a saber cuál es el perfil de las preguntas y esas cosas. Y si ustedes hacen lo mismo conmigo, van a ver que he jugado con línea 4, que he jugado con línea 3, que tengo 600 partidos dirigidos, que no somos un improvisado, que habremos jugado 150 con línea de 3, que el año pasado ganamos 3 campeonatos con línea de 3. Pero no quiere decir que vamos a jugar con línea de 3. No quiere decir que vamos a jugar. Vamos a jugar dependiendo cómo el grupo y los jugadores que tengamos se adapten a ganar, porque yo quiero ganar. Y para ganar, obviamente, tengo que ir buscando las piezas y después, como dijo el compañero, seguramente si puedo tener la chance de hacer unos ajustes, va a ser. Pero unos ajustes no quiere decir que vamos a jugar con línea de 3 o que vamos a jugar con línea de 4. Esos ajustes es ver el rendimiento, se acaba de ir un jugador, hay que ver si la posibilidad que tengamos de traer otro, no sé si me entiendes. Y perdón por cortarte y te escucho. Simplificar entonces la pregunta, estos 2 últimos partidos, ¿cómo lo van a encarar, profe? A ganar. Y si tengo que jugar con un juvenil, porque Abreu es una realidad que lo puso el profe Monzón, creo, con ¿cómo se llama? Aureliano. Con Aureliano, lo pusieron ellos en primera, obviamente lo conocen más que yo, pero desde que yo lo vi jugar ese partido, hoy ya es una realidad, ya ha jugado 2 o 3 partidos titular, es un chico, y si tiene esa característica, y si tiene esa capacidad, hoy metió un pase bárbaro para el gol nuestro, y los chicos que son jóvenes, si tienen chance de mostrarse, lo vamos a otra. Tenemos que hacer bolsa de minutos, faltan 2 fechas, ¿no? Faltan 2 fechas, tenemos que hacer bolsa de minutos, cosa que es una herencia porque si tenemos 22 fechas y hacemos bolsa de minutos, 40 minutos por fecha, 45, estaríamos cubiertos ya, ¿cierto? Y hoy tenemos más de 150, creo. Por ahí, 154, lo tengo en claro. No sé si entonces, ¿cómo voy a jugar? Con los que me han ganado, obviamente tengo que jugar con juveniles, porque sí o sí tenemos que hacer 154 minutos, gracias. Buenas noches, Fabián Gustavo Gavilán para Deporte Total. Profe, se habló tanto en el transcurso de la semana por la importancia del juego, de lo que podría presentar hoy Olimpia, y la imagen que dejó es bastante buena.
enalteciendo a la institución. ¿Cómo queda ante esta situación? ¿Qué reflexión le deja de lo que se habló antes, de lo que se dijo en el transcurso de la semana, que Olimpia en teoría iba a salir a jugar a menos, entre otras cosas más? Y le hago la consulta, ¿cuánto le dificultó el hecho de tal vez no tener un referente de área para este partido, o se queda conforme? No digo que haya hecho mal Abreu en esa posición de falso 9, pero si tenía un 9 estando en condiciones, ¿sí cuánto le ayudaría, profe? A ver, vivo de esto, tengo 56 años, estoy viejo, perdón. Yo debuté a los 16, obviamente en un nivel bajo, jugué hasta los 37, empecé siendo asistente, llevo 17, 18 años como entrenador, y nunca se me ocurriría, no entro a la cancha, no, me dedicaría a otra cosa. Una institución tan histórica, tan grande como esta, campeón del mundo, campeón de varias Libertadores, campeón de varios torneos internacionales, no se nos cruza por la mente. Siempre Olimpia al frente, a salir a competir y a ganar, todo, con nuestras limitaciones a lo mejor, sí, con nuestros errores, pero siempre para adelante. Y si alguien se hubiera acercado de la institución a decirme algo así, que no lo va a pasar porque por la relación o por las conversaciones, todo para el frente, vamos a ganar. Es más importante Olimpia que cualquier otra cosa para el olimpista o para toda la gente del club. Entonces ni se me ocurría esos comentarios. Obviamente hoy estamos expuestos a que cualquiera pueda decir lo que sea, o en redes, hasta anónimos, gente que pueden decir, pero nosotros a ir para atrás o a jugar a menos, me dedicaría a otra cosa. Y tengo, como le digo, he jugado unos 450 partidos y luego dirigí unos 600, o sea, vivo de esto hace de que tengo 16 años, 40 años, entonces seguir a muerte siempre para adelante, con errores, con aciertos, con más trabajo y luchar por llevar lo más arriba posible al club. La última parte me preguntaste. Sobre la dificultad de no tener un 9. Luis ha jugado de 9, Luis ha jugado muchos partidos en reserva de 9. Yo creo que tiene unas condiciones, obviamente no es un 9 de área, no es un 9 fuerte, es un 9 técnico, es un 9 que se tira atrás, ha hecho goles en la reserva jugando en esa posición. A mí me gusta porque los jugadores que juegan bien solucionan situaciones, porque él hoy habilitó, hay una jugada que Ronald creo que patea, una jugada por derecha, que él hace un taco muy bueno, Luis. A mí me gustó el funcionamiento y las cosas. Creo que tenemos un chico que va en pleno crecimiento y que hay que acompañarlo y ayudarlo a fortalecer. No es 9 de área, obviamente, pero es un 9 falso, como se dice muchas veces, que puede jugar en esa posición. Últimas dos preguntas. Fabián, buenas noches. Álvaro Ponte para Universo 970. Justamente la consulta iba sobre Abreu. ¿En qué posición cree que le puede sacar el mayor provecho? Porque lleva a jugar por fuera, en esa posición a hacer gol en el Clásico, hoy de 9, de media punta, de interno. ¿En qué posición cree que le puede sacar mayor jugo a Luis? Primero, me encanta cómo juega el chico, en unas condiciones naturales, difícil de leer porque tiene controles para los dos lados, puede salir para derecha, puede salir para izquierda, tiene finalización. Los otros días lamentablemente no cabeció bien que la que pega en el palo, porque hizo una muy buena jugada también. Yo creo que él es un segundo delantero o un enganche, como se dice en la antigüedad, ¿no? Como decíamos antes, un 10. Pero por su característica, en cualquier sistema, en un 4-4-2 por afuera lo puede hacer, en un 4-3-3 lo puede hacer como interior porque tiene sacrificio, porque tiene despliegue, porque se asocia bien y porque puede habilitar a los compañeros. Y bueno, así que nada, donde creería, creo que el puesto mejor para él es como segundo delantero. Fabián, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Como ya se dio lo de Benedetto en estos días, le quería preguntar si la directiva le anunció que podrían haber otros jugadores que sigan el mismo camino con la rescisión de mutuo acuerdo, o todavía no hay nada al respecto. Y ahí también quiero aprovechar y le pregunto, ¿cómo lo fue sintiendo a Benedetto en esta última semana? Si era algo que usted ya iba intuyendo, notaba que él ya no estaba cómodo, habló previamente con él, o cómo fue el tema. Empiezo por la última parte. Exponer una conversación mía con él o de él con la dirigencia o de él, no creo que corresponde. Obviamente está en ustedes averiguar y todas esas cosas. No tuve ningún problema, por lo que digo solamente esto, no tuve ningún problema. Ahora, yo creería que ahora faltan 10 días para la para, ¿cierto? Nos quedan estos partidos, 2 partidos por el torneo y el partido de Copa.
Seguramente, me imagino que se me pedirá un informe de lo que yo opino con respecto a cada uno de los chicos. Hay jugadores que tienen contrato largo, hay jugadores que tienen contrato hasta diciembre, hay jugadores no. Bueno, todas esas situaciones puntuales no se ha hablado todavía, pero bueno, me imagino que ese es el próximo paso cuando esté terminando el torneo. Será la semana próxima o será después del último partido, donde habrá un análisis de lo que yo veo, de lo que ven ellos y de la situación. Y si hay algún chico que quiere salir de la institución, se hablará y se verá, ¿no? Obviamente, yo siempre le digo a los jugadores, a mí me gusta mucho que el jugador progrese, que vaya para adelante, que si hay ofertas de equipos importantes, ya sea de Europa y esas cosas, si hay, no le pongo trabas, pero me gusta que el jugador tenga esa convicción de, ahora si un jugador también tiene de la otra forma, que no se siente cómodo, como estás planteando vos, no es el caso de nadie por las dudas, se verá, tampoco le vamos a obligar a nadie, se verá, se hará un análisis, pero eso tiene que ser interno y bien, y obviamente la prensa en su momento, a través de la gente de comunicación, va a saber los ajustes que se pueden llegar a hacer o que se van a hacer cuando llegue el momento. De esta manera culminamos la conferencia de prensa. Muchas gracias. Así termina la conferencia de Fabián Bustos, técnico de Olimpia. Cerramos nuestro trabajo aquí desde Defensores del Chaco. Será hasta mañana. Correcto, Víctor, muchas gracias. Así queda la lucha por el título. Libertad con 38, Cerro y Guaraní con 35. Los candidatos a llevarse la apertura van a jugar en simultáneo el día sábado a las 19. Cerro Porteño 2 de mayo en la Nueva Olla. Libertad General Caballero en La Huerta. Y en el Luis Salinas de Itagua, Guaraní ante Sportivo Luqueño. Se viene una definición apasionante de este campeonato apertura. Mientras tanto, nosotros nos vamos despidiendo con la promesa de reencontrarnos mañana a las 11:30 con el fenómeno de la siesta Fútbol a lo Grande, de la mano de Arturo Máximo Rubín y todo el equipo. Por la sintonía de siempre, muchas gracias. Buenas noches, hasta mañana. Buscando la pelota Lucas Sanabria, esperaba Alcaraz y también Caballero sobre una misma línea. Pelota para Alcaraz, se metió sobre la punta derecha, va a colocar el disparo, pedía Fernández. Buena esta, atrás Fernández de largo, limpió Pinoza, gol, 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 gol. Matías Espinosa al poste izquierdo de Olveira, colocando bien el disparo. Matías Espinosa, grito de gol liberteño en el estadio de los Defensores del Chaco. Como esto que se huele del título de campeón, la paz, la tranquilidad y Galero siempre ferviente del cumanero. Festeja la hinchada aquí en los Defensores del Chaco. El grito de Espinosa y su disparo. Todo nació a la derecha. Estaba Alcaraz, colocó por bajo, se metía Roque, pero por detrás aparece Recaldo casi en la media luna para pegarle Pinoza al poste izquierdo con norte. Gana Libertad, gana el Cumanero, gana el Repollero, gana Libertad 1-0. Libertad es nuestro sentimiento, hoy siempre serás el mejor. Aparece el conjunto de Libertad que estaba sufriendo los primeros minutos con un Olimpia que se fue al frente a buscar el partido. No tiene nada que perder, mucho para ganar en cuanto a lo acumulativo, pero Libertad en la primera avisó con Franco, que sacó bien el arquero Olveira. En la segunda, guapeada de Alcaraz, el centro atrás, Roque abre las piernas para engañar a la defensa y aparece Espinosa para sacar un remate seco, cerquita del palo, vencer la resistencia de Olveira y ponerlo al Guma adelante. Momento del gol. 9 minutos, primera etapa. Se metió Leguizamón a la izquierda, pone la pausita, juega por abajo. Habilitó a Zavala, tocó para Domínguez, busca el área, enganchó, muy buena gestión. Pelota por abajo, tocando para Domínguez otra vez, amaga. El empate de Olimpia, Redes. Gol, 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 gol. Para vencer al arquero Molínigo, tejiendo, jugando, excelente maniobra ofensiva, colectiva de Olimpia y la gran definición, empate al Decano. Lo hizo Redes al conorte del estadio, 1-1 lo empató Redes. Excelente.
la jugada de Olimpia, empezando por el central que salió a empujar al equipo. A López, un cambio de frente para Leguizamón. Leguizamón con Domínguez. Domínguez que pone la pelota para Leguizamón un poco más atrás. Y allá aparece Redes para pegarle con mucha potencia. La clavó cerca del ángulo para que Olimpia lo empate en el segundo tiempo. Momento del gol. 7 minutos, segunda etapa. Fútbol a lo grande, Monumental. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Radio Caguazú 640 AM de Coronel Oviedo. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. ¿Te mudaste y querés cambiar los muebles? ¿Querés ir a ese concierto donde vienen todas tus bandas favoritas? ¿Necesitas un préstamo? Pedile a Itaú sin vueltas. Préstamos personales desde 29.000 guaraníes por millón. Conoce más llamando al 021-617-5050. Itaú, hecho con vos. Si quieres cuidar